Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta, su casa, la sección 16. Mi nombre es Marta Beatriz Mesa Rojas, soy secretaria de Finanzas aquí en la sección 16 y nos da un gusto recibirlos a nombre del maestro Leonel de Jesús Mayor Ganaya, nuestro secretario general. Pues vamos a iniciar el día de hoy con una capacitación a distancia a través de pues, la explicación de que refiere a la promoción horizontal por niveles con incentivos en educación básica 2025. Hoy vamos a estar trabajando una primera sesión y van a ser 4 sesiones en total. Entonces, pues pueden acercarse ustedes en casa, donde estén más cómodos, su agua, lo que necesiten, porque vamos a estar 2 horas aquí platicando con ustedes respecto pues de esta promoción horizontal y pues lo que nos conlleva a la resolución de los reactivos. El propósito pues de estas sesiones de trabajo tiene que ver con que los queremos orientar a ustedes que van a sustentar un examen buscando promoverse por incentivos. ¿Y qué es lo que vamos a trabajar? Bueno, pues un estudio de los contenidos que forman parte de dicha evaluación. Los contenidos de manera general. Les vamos a dar algunas claves, algunas ideas que tienen que ver con este contenido y para la resolución de reactivos. Este trabajo está integrado por diversos apartados cuyo fin es explicarles qué es y en qué consiste la evaluación. De manera particular, en relación al desarrollo del examen, ya se los estoy comentando, y vamos a partir de conocer los dominios, parámetros y los aspectos a evaluar en este examen, así como la bibliografía básica de apoyo, la básica que va a detonar todo un proceso de aprendizaje. Entonces, la dicha bibliografía es el sustento de la lectura para la capacitación breve que vamos a recibir el día de hoy. Cuando abrimos esta convocatoria, la abrimos de manera general para toda educación básica y ustedes dirán, bueno, pues es que yo voy a promoverme, yo busco la promoción horizontal, pero yo soy maestro de primarias, yo soy de secundarias, yo soy de telesecundaria, yo soy maestro de educación física, yo soy un director, yo soy un supervisor, yo soy un asesor técnico pedagógico. No importa de qué nivel educativo estemos aquí presentes, que seamos de educación básica, no importa el cargo en el que estás funcionando, a final de cuentas todos somos docentes porque nosotros podemos estar juntos aquí en esta capacitación, ya que nuestro trayecto formativo es un trayecto articulado. Toda educación básica estamos articulados en un proceso de conocimiento, de enseñanza y de aprendizaje a nuestros alumnos. Entonces, de manera tal que educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, educación especial, educación indígena, educación física, en cualquiera de estos niveles educativos y el cargo que tú ostentes, docente frente a grupo directivo tal, puedes estar aquí, porque todos llevamos una misma línea de formación y todos pertenecemos a ese proceso de derecho de la educación que tienen nuestros alumnos, en donde se marca que tienen el derecho desde educación inicial hasta educación superior, como lo mandata el artículo 3º constitucional. Y entonces, educación básica, que somos todos nosotros, pues queda enmarcado. Entonces, bienvenido, siéntete a gusto, aquí vamos a estar todos trabajando de manera precisa y enfocados a nuestro punto de partida. Nuestro punto de partida son los perfiles profesionales, criterios e indicadores para el personal docente, técnico docente, de asesoría técnico-pedagógica, directivos y de supervisión escolar. Este documento es el marco para la excelencia en la enseñanza y la gestión escolar de educación básica. Es un documento que si lo imprimes es muy grueso, pero a la hora de que lo empiezas a revisar, es un documento muy repetitivo, porque te marca cuál es el perfil del docente de preescolar, de primaria, de secundaria, el director de preescolar, de primaria y secundaria, de educación inicial, de educación física, todos y cada uno de estos nos está enmarcando. Y bueno, de repente lo ves muy extenso, pero a la hora de que lo vas revisando, pues todos tenemos similitud en lo que estamos haciendo porque todos pertenecemos a educación básica. Todos trabajamos por una misma propuesta curricular, todos trabajamos para un proceso de enseñanza, todos trabajamos un mismo plan de estudios. Entonces, este mismo está articulado. Lo que el maestro de preescolar enseña es lo mismo que enseña el de primaria, el de secundaria. ¿Qué es lo único que cambia? Pues la persona con la que estamos trabajando, nuestros alumnos. Y que bueno, ya iremos viendo conforme vamos a ir platicando aquí qué es lo que nos hace diferencia. Entonces, el punto de partida ya dijimos, perfiles profesionales, criterios e indicadores para el personal docente, directivo, técnico docente, asesor técnico pedagógico,
de supervisión que pertenezcan a educación básica, porque todos estamos buscando el marco de la excelencia en la enseñanza y la gestión escolar. Bueno, el propósito del proceso de selección para la promoción horizontal tiene que ver con que nosotros revisemos nuestros perfiles profesionales, cuáles son los conocimientos, las aptitudes, las experiencias que tú tienes para desempeñar tu función docente, tu función técnico docente, tu dirección, tu supervisión, todo para contribuir al desarrollo integral y al máximo logro de aprendizaje de los alumnos, es decir, ¿para qué fuiste contratado? Este perfil profesional con los criterios e indicadores está mandatado en el artículo 7, fracción 10 de la Ley General de Educación, en donde precisa que el perfil profesional es el conjunto de características, requisitos o cualidades y las aptitudes también que debemos de tener como aspirantes a desempeñar un puesto o función descrito específicamente. Bueno, nosotros ya estamos trabajando como docentes, como directivos, como supervisores. Y entonces en este mismo articulado nos señala que los criterios son las herramientas de lo que debe saber, de lo que debe ser capaz de hacer la maestra y el maestro para favorecer el aprendizaje de los educandos. Y aquí les voy a pedir que recuerden esos 4 pilares de la educación. Esos 4 pilares de la educación veámoslo en nosotros desde nuestra formación docente, nuestra formación directiva. Yo, ¿qué debo saber hacer para que el alumno aprenda? Yo, ¿qué debo de saber de información para que el alumno aprenda? Yo, ¿cómo debo de relacionarme y convivir con los demás para que mi alumno aprenda? Yo, ¿cómo debo ser como una persona integral? Entonces, eso es lo que me marcan los perfiles profesionales desde la función docente, enmarcado en los 4 pilares de la educación en mí, que después esos 4 pilares de la educación los voy a ver enmarcados en los alumnos. Bueno, este perfil profesional se organiza en dominios. Son 4 dominios que nos refieren de manera específica el carácter cualitativo y cuantitativo para valorar las prácticas profesionales y bueno, cómo fueron formulándose y el desarrollo que nos permite al docente compartir los significados de lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. Es una guía muy práctica para orientar los procesos de los docentes. Y entonces aquí les voy a ir presentando estos dominios. Hoy vamos a revisar este dominio número 1, el dominio que tiene que ver con lo que nosotros hacemos respecto de una maestra, un maestro, un directivo, un ATP, un supervisor, un jefe de sector que asume su quehacer profesional con apego a los principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana. Este es el primer dominio de los perfiles profesionales. Este dominio, bueno, pues ya cuando nosotros leemos principios filosóficos, pues nos tiene que evocar inmediatamente a la filosofía de la educación en el país, que es el artículo 3º constitucional. Y el artículo 3º constitucional, por eso es el dominio número 1, pues es lo básico que tú tienes que conocer. Conociendo el artículo 3º constitucional, sus principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana, pues ya tienes el 90% del trabajo docente, directivo ganado. ¿Qué es lo que te van a revisar a partir de ello? Bueno, ¿qué criterios nos indica? La educación como un derecho para el educando. Y entonces nosotros tenemos que analizar y revisar todos los documentos, partiendo del artículo 3º constitucional, que la educación es el derecho para los alumnos, no les obliga a los alumnos la educación, es un derecho. ¿A quién le obliga brindar la educación? A los adultos. Y los alumnos, un derecho. Desde ahí vamos tomando en cuenta lo que nos están señalando. Nos dice como criterio que hay que favorecer la interculturalidad y la convivencia armónica. Y nosotros recordamos que tenemos muchos programas en el sistema educativo que nos llevan a la paz, a la convivencia, a la sana relación. Y dentro del marco del trabajo que nosotros venimos desarrollando en las aulas, nos dicen que debemos de trabajar desde un enfoque humanista, respetando el derecho humano, reconociendo al humano que está a un lado de mí y tratándolo, bueno, pues con naturalidad y conociéndolo, cuáles son sus características de vida, sus formas, respetándolas, porque son muy respetables igual que las mías, para ello llevarnos a una convivencia en armonía. Y entonces todos los documentos que nosotros leamos, el artículo 3º constitucional lo dice, y todos los documentos que leamos respecto de le abonan a este criterio. El número 3 nos dice que hay que ser responsables en el proceso de nuestra formación continua para fortalecer nuestra práctica pedagógica. Fíjense bien, este dominio 1 que me dice los principios filosóficos y que está enmarcado en el artículo 3º constitucional,
también me dice, debes de continuar profesionalizándote. Ya eres un profesional de la educación, muy bien, fuiste contratado el tiempo que hayas sido contratado con lineamientos específicos y te tocó a ti ser quien está aquí frente al aula como director, como supervisor. Entonces, no te puedes quedar ahí. Tú tienes que buscar la formación y la superación, recordando que el artículo tercero constitucional fue modificado ahora en el 2019. Entonces, pues nosotros tenemos que ir evolucionando cada una de las reformas que éste está viviendo. Y entonces, viene una nueva reforma al artículo tercero constitucional, pues tenemos que capacitarnos, analizar, revisar y estar en formación. De 2019 a la fecha hemos tenido muchos cambios en nuestra propuesta curricular, hemos tenido muchos cambios en la política educativa del país y entonces nosotros no nos podemos quedar estancados. Por eso es que somos responsables de nuestro propio proceso de formación continua, porque a nosotros, a mí me interesa, a mí, yo solo me obligo en el momento que me contrato a mejorar de manera continua mi práctica educativa en el lugar en el que esté. Y entonces esos criterios me enmarcan este dominio número 1. A partir de estos criterios, ¿qué es lo que tengo que estudiar? ¿Qué documentos? ¿Qué información tengo que estudiar? Bueno, pues el artículo tercero constitucional es básico, grábatelo de memoria y entiéndelo, no nada más te lo grabes de memoria, entiende qué es lo que quiere decir y velo relacionando con la práctica educativa, porque en el artículo tercero constitucional está la política educativa del país. Tú escucha hablar al presidente, al gobernador, cuando hablan en materia educativa y tiene que estar enmarcado en lo que dice el artículo tercero constitucional. Por eso es que todos esos programas nacionales de cultura para la paz, de evitar las drogas, de la alimentación, tal y tal, son programas nacionales de gobierno federal, pero que están enmarcados en el sistema educativo, porque nosotros, pues que atendemos lo que nos ordena el mandato constitucional y bueno, pues la federación así lo establece y es parte de la política educativa del país que tú debes de manejar. Y bueno, la filosofía también de la educación en el país, pero esta filosofía tiene que aterrizar a partir de situaciones concretas y que ahorita las vamos a revisar. Dentro del marco de este dominio número 1, la temática muy importante, la inclusión, nosotros hemos escuchado, pues la necesidad de que todos aprendemos la educación de manera universal, todos podemos aprender y entonces todos podemos estar dentro de un aula o a distancia, pero todos podemos aprender con cualquier característica física, cualquier tipo de pensamiento, de forma de vida que tú tengas, debes de ser aceptado porque eres una persona con potencial de aprendizaje. Entonces todos nos incluimos en este ejercicio del aprender. El interés superior de las niñas, niños y adolescentes. ¿Qué me mandata el artículo tercero constitucional? Les acabo de decir hace un rato que el derecho de la educación es de los niños, porque el interés superior de la educación está en los niños, niñas y los adolescentes, no en nosotros. De pronto los maestros nos sentimos así como que, ¿y yo qué? ¿Y yo dónde quedo? Bueno, tú fuiste contratado. Tú eres el adulto, tú tienes que asumir tus responsabilidades y tú cuando te contrataste, supiste que vienes a atender a los alumnos y todos los derechos son de los alumnos. También nosotros tenemos derechos laborales, pero el derecho de la educación y el derecho de una buena formación es para ellos. Entonces, el interés superior de las niñas, niños y adolescentes no lo olviden porque siempre van a estar al centro de todo trabajo. La interculturalidad, esa relación que tenemos nosotros en nuestro país, recordando pues que México, lleno de culturas, de tanta diversidad gastronómica, de vestimenta, de arte, de lenguas y demás, bueno, pues nos hace un país rico en la cultura y bueno, pues desde ahí nosotros tenemos que conocer nuestros orígenes, hacia dónde vamos, qué estamos haciendo y cómo podemos explotar para el aprendizaje con los otros que somos de aquí, de este mismo país, pero que tenemos tantísimas diferencias por nuestra cultura. Y pensando pues que desde nuestras aulas en la casa, ¿cuántos niños tenemos por grupo? Pues de 30 a 50 alumnos, pues son 30 a 50 culturas que nosotros tenemos que conocer y tenemos que interactuar con ellas. Entonces, tendremos que buscar esa relación de respeto y de aprendizaje en el aula entre los alumnos y con nosotros. La formación continua que ya dijimos, pues nos toca, es una obligación también mía. Muchos maestros de pronto decimos, es que si el gobierno no me da, yo no lo... Ay, no, no, no. El gobierno, a través de la Secretaría de Educación, tiene una dirección de formación continua que puedo decir que en esta gestión, en esta administración, pues tenemos gente muy valiosa, capacitada, que nos puede ayudar bastante en las ofertas que nos están presentando. La cuestión es que nosotros nos acerquemos y busquemos esa oportunidad, la cercanía con los supervisores, con los directores para poder tener esta
formación continua y no dejar nuestros consejos técnicos, que es muy importante que los explotemos. Entonces ahí está. A mí me interesa tener una mejor oportunidad de mi trabajo y entonces estoy aquí. También por eso escuchando esta capacitación para la promoción horizontal. Entonces es parte de esta formación continua. Y recordando que cuando ustedes apliquen la evaluación, cuando les den los resultados, cuando se metan a la página Venus a revisar, bueno, hay un apartado en donde tú puedes revisar cuáles fueron tus fortalezas al contestar el examen y cuáles son tus oportunidades de mejora. Revísalos, lee, para que sepas qué es lo que tienes que mejorar según la estructura del examen. Nos marca pues que tenemos que tener conocimientos y dominios de la tecnología de la información y la comunicación, que pues es una herramienta muy importante en este momento para cualquier docente porque es parte de la base de la transformación del trabajo áulico con nuestros alumnos y del mío hacia con mis compañeros. El intercambio de experiencias como una oportunidad de explotar ese conocimiento que tenemos todos. Recordando que con la nueva escuela mexicana nos dice que en comunidad nosotros aprendemos. Entonces, el intercambio de experiencias me lleva a dialogar con la mamá, con el papá, con los abuelitos, con el vecino, a identificar lo que veo alrededor de mi comunidad, a identificar las culturas que veo con mis compañeros en el aula y entonces tenemos intercambios de experiencia que me van enriqueciendo a mí desde la formación y que tengo que buscar que enriquezca a mis alumnos en el cotidiano de los días. Este es el primer dominio, es el dominio que vamos a revisar el día de hoy. Son 4 dominios, son 4 sesiones, en 4 semanas vamos a estar trabajando. Iniciamos este miércoles, la siguiente semana el miércoles, la siguiente semana el miércoles, 4 miércoles seguidos vamos a estar trabajando. Cada dominio, cada sesión va a ser un dominio. Entonces, este es el primer dominio que vamos a revisar. Y vámonos a que conozcan el segundo dominio. Me interesa que conozcan de jalón primero los 4 dominios para que no los vean desarticulados. Entonces, el primer dominio refiere a tu proceso ético profesional en donde tú, a partir de conocer, dominar y aplicar lo que te mandata el artículo 3º constitucional, tienes la idea completa y general de lo que tienes que ser como maestro, del resultado que tienes que dar al trabajar con tus alumnos. Ah, bueno, muy bien. Pero la idea general se desglosa en el segundo dominio un elemento más. ¿Qué nos dice una maestra, un maestro que conoce a sus alumnos para brindarles una atención educativa con inclusión, equidad y excelencia? Oye, pero este dominio nada más se refiere a los maestros en el aula. No. Les dije al inicio de esta charla que todos estábamos aquí porque tenemos una misma línea de formación y de trabajo articulado en educación básica. Ah, muy bien. En el primer dominio, entonces, pues todos conocemos el artículo 3º constitucional y demás, pero ¿cómo lo aplicas en el aula? ¿Cómo lo aplicas en la dirección, toda la escuela? ¿Cómo lo aplicas en la zona y tal y tal? Va creciendo tu responsabilidad con la cantidad de personas que vas trabajando y el cargo que vas asumiendo. Como docente, en el aula yo voy a hacer vivo el artículo 3º constitucional al aplicar el programa de estudios y todo lo que me mandata con mis alumnos. Yo como director, como subdirector, con mis docentes y con mis alumnos. Yo como supervisor, con mis directores, con mis subdirectores, con mis maestros y con mis alumnos. Yo como jefe de sector, con mis supervisores, con mis directores, con mis maestros, con mis alumnos y con padres de familia y todo lo demás que se acumula. Entonces, a mayor grado de cargo en el sistema educativo, pues mayor es tu responsabilidad de atención y de impacto en cada uno de estos dominios. Y entonces, en este dominio, tú como maestro conoces a tus alumnos para brindarles una atención educativa de inclusión, equidad y excelencia en el aula. Tú como director conoces a tus maestros, cómo trabajan tus maestros para que den el resultado con tus alumnos en el aula, en la escuela. Tú como supervisor y como asesor técnico pedagógico conoces el trabajo que tiene que desarrollar el maestro en el aula, conoces el trabajo que tiene que desarrollar el director en la escuela, conoces el resultado que deben de tener los alumnos en el aula y tú lo que tienes que hacer para ayudarlos, para estar en completa cercanía con ellos para que puedan atender con inclusión, equidad y excelencia. Y entonces todos tenemos que conocer a nuestros alumnos de forma pertinente y contextualizada. ¿Cómo vamos a conocer a nuestros alumnos de forma pertinente y contextualizada? Nosotros somos egresados ya sea de normales o de alguna licenciatura que el perfil profesional me permitió ingresar al sistema educativo. Pero me obliga conocer entonces con quién voy a trabajar. Mi principal elemento de trabajo pues son los alumnos, para todos.
Si no hay alumnos, no hay ni supervisor, ni jefe de sector, ni maestros, no hay nada. Entonces, nuestros alumnos, tienes que conocer a tus alumnos de forma pertinente y contextualizada. Cuando estudiaste en la escuela normal, y si eres un maestro licenciado de cualquier otra área, bueno, pues te obliga a que estudies y conozcas las etapas de desarrollo del niño, las etapas de desarrollo físicas, cómo se desarrolla físicamente según los años, cómo se desarrolla intelectualmente según los años y cómo se desarrolla emocionalmente según los años. De manera tal que tú conoces a tus alumnos desde la teoría. ¿Qué me dicen los teóricos del desarrollo, de la evolución del desarrollo del niño y del adolescente? Ah, bueno, pues entonces esas características yo debo de conocerlas de manera pertinente y cómo las voy a contextualizar. Cuando yo ya estoy en el aula, yo traigo la información teórica, pero en el aula tengo que poner en práctica todo ese conocimiento teórico y entonces, pues en la práctica yo voy a identificar que en mi grupo de primero de secundaria tengo alumnos que físicamente unos son muy altos, unos muy bajitos, unos muy gorditos, unos muy claritos, unos muy activos en su carácter, otros muy pasivos. Y entonces voy a identificar, bueno, la teoría me dice de manera generalizada esto, pero la realidad me dice que tienes que contextualizar. Y entonces tienes que identificar a tus alumnos con esas características. Unos se enferman mucho, otros no se enferman nada, otros tal. Y aparte, pues la cultura en la que viven, cómo viven sus familias y demás. Entonces, tú comienzas a aplicar test para identificar cómo piensan tus alumnos, cómo aprenden tus alumnos, cuestionarios, diálogos con los papás para ver cómo viven tus alumnos, qué hacen, qué hábitos tienen, tal y tal. Y entonces de esa manera conoces a tus alumnos de forma pertinente y contextualizada. Y te vas a dar cuenta que a veces la teoría, bueno, pues ya sabemos que la teoría no es plana, sino que a la hora de que tú revisas, bueno, pues tiene sus altibajos y nosotros tenemos que saber identificar con qué personas estamos trabajando. Y vuelvo a repetir, esto es lo que nos hace diferentes en el sistema educativo de educación básica, que las maestras de preescolar trabajan con niños de una edad, con características específicas de la edad, los de primaria con una edad, características específicas de la edad, y lo mismo con secundaria, porque nuestro programa de estudios está articulado. Otro elemento más que me dice es que hay que propiciar aprendizajes más, desarrollar estrategias para conocer a mis alumnos de manera equitativa e incluyente. Ya pues les decía algunas estrategias que aplicamos los test. Estos test que se hicieron muy famosos para identificar cuáles son los canales de aprendizaje y de comunicación de los alumnos, si es auditivo, visual, kinestésico. Estos test que me sirven para ver el proceso cognitivo que desarrolla el muchacho para los aprendizajes, estos cuestionarios que nosotros podemos implementar y demás. Ahí están las estrategias que nosotros vamos a buscar para conocer, porque somos los profesionales. No es nada más ya llegué y aquí vamos a trabajar así, no. Tienes que contextualizar y conocer, aplicar los instrumentos adecuados y esos instrumentos y ese resultado, darle seguimiento a lo largo del ciclo escolar, porque luego aplicamos un test para conocer a nuestros alumnos, lo entregamos a la dirección y no nos podemos acordar de él. De eso no se trata. Cuando nosotros aplicamos un test, muy bien, me va a servir para el arranque, probablemente, del trabajo con mis alumnos, porque los voy conociendo, pero conforme van pasando los días del trabajo áulico, yo tengo que volver a remitirme en determinado momento con los proyectos didácticos a la hora de evaluar, a la hora de ver, cuál es el avance de mis alumnos y ver qué tanto de este primer diagnóstico que tuvimos y cómo hemos ido avanzando al primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre. De eso se trata, que hagamos uso de esas estrategias para lograr continuar con un mejor proceso de aprendizaje de nuestros alumnos. De igual manera, tenemos al inicio del ciclo escolar muchas entrevistas o encuestas que los padres de familia llenan para saber dónde viven, cómo viven, dónde trabajan, números de teléfono, tal y tal, si tienen algún problema de enfermedad, económicos, tal y tal, y ahí me lo tienen señalado. Ese documento también me debe de servir en el momento que yo vea que mi alumno lleva un alto, bajo aprovechamiento. Bueno, pues me tengo que interesar para revisar, a ver, reviso la documentación que tengo y entonces a lo mejor voy a entender muchas cosas. Si este niño todos los días se duerme y por más que yo trato de que esté despierto, pero voy y reviso que el padre de familia no tiene empleo, pues entonces el niño no está comiendo bien probablemente, que no tienen un hogar, que ya viven en un lugar, en otro. Entonces comienzas a conocer a tus alumnos un poco más a partir de las estrategias que tú implementas y que vas revisando conforme va pasando el ciclo escolar. No se trata nada más del inicio, sino durante todo el ciclo escolar, qué es lo que estás haciendo. Propiciar el aprendizaje más allá del aula y de la escuela, es decir, que todo lo que tú trabajes tienes que visualizar, por eso estás contextualizando
al conocer a tus alumnos. Los conoces a ellos y conoces el contexto. Y entonces tú tendrás que buscar que estos aprendizajes que se propicien en el aula, pues verdaderamente le impacten y le sirvan al alumno fuera de la escuela, no nada más para entregar la tarea. Yo entregué la tarea, yo ya, con eso califícame. No, esta tarea tiene un propósito específico de un aprendizaje para su vida del alumno. Y entonces no es para que aquí cumpla, sino que cuando salga de la escuela lleve un conocimiento, lleve una habilidad desarrollada, lleve una actitud transformada y que, bueno, poco a poco pueda irse reflejando él y pueda irse reflejando en la familia. Y entonces, ¿en qué momento, si todos nos estamos enfocando con el docente? Bueno, el director tiene que buscar los elementos necesarios y ayudarle al maestro para que brinde la atención educativa con inclusión, equidad y excelencia. Ayudarlo atendiendo a los padres, ayudándole a hacerle sugerencias o recomendaciones respecto de qué tipo de estrategias y demás. Por eso es que también todos debemos de conocer los mismos procesos. De igual manera, el supervisor, que tiene que ser, y el jefe de sector, quienes marquen pauta en el dominio de lo pedagógico en las instituciones educativas. Para este dominio 2, ¿qué es lo que debes de estudiar? Bueno, debes de estudiar los documentos que tienen que ver con el proceso de desarrollo y aprendizaje de los alumnos. Y aquí es cuando nosotros comenzamos o estudiamos a profundidad a Vygotsky, a Piaget, a Brunner y todas esas teorías de desarrollo del niño y del adolescente. Hay que buscar las estrategias didácticas pertinentes, que ya dijimos. Hay muchos libros que nos hablan de las técnicas y estrategias que nosotros podemos implementar ahora con el nuevo modelo educativo que nos marca la nueva escuela mexicana. Cada modelo educativo establece estrategias diferenciadas. Hay estrategias muy precisas que no han pasado del modelo educativo de 1992 a la fecha, que tienen que ver, por ejemplo, con esos organizadores gráficos, con estas encuestas y entrevistas y demás, que son parte de lo que nosotros debemos de estar buscando y estudiando para poder implementarlas y, por supuesto, contestar un examen, que va más allá de contestar el examen. Se trata de que estén participando en la promoción horizontal, estén aprendiendo y que también verdaderamente lo lleven a la práctica. Hay que buscar la información sobre los diagnósticos físicos, cognitivos, social y afectivos que podemos implementar con los alumnos. Hay test y hay cuestionarios para niños de preescolar y para los niños de educación inicial. Hay muchas estrategias que se pueden utilizar. Los test, pues, es que los niños no saben leer nada, tú les lees o hay unos test con caritas, con imágenes que los niños pueden identificar con facilidad, el test del árbol y tantos pues que te podemos nosotros encontrar. Temas como la diversidad, porque pues recordando en el dominio número 1 estamos trabajando en la interculturalidad y dentro del marco de la interculturalidad pues está la diversidad en donde todos y cada uno de nosotros tenemos diferentes procesos para lograr un aprendizaje, diferentes caminos para podernos conducir al desarrollo de habilidades, diferentes tipos de relacionarnos con los demás y entonces tendremos que estar en ese marco de atención y de reconocimiento con los otros. Entonces, la diversidad es parte de esta temática que nosotros vamos a abordar en el dominio número 2. La observación, el diálogo son dos herramientas muy importantes para que el maestro brinde una atención educativa con inclusión, equidad y excelencia. El maestro que no dialogue, pues estamos acabados. Nuestra principal herramienta de trabajo es nuestra voz. Y luego nosotros hablamos con las manos también, hablamos con la cara. Entonces el diálogo, la información que tenemos y la transmisión con nuestros alumnos es básica para que nosotros podamos tener esa atención con ellos. Y la observación. La observación es una herramienta muy importante para el ejercicio cotidiano de las aulas, porque en el momento que nosotros estamos trabajando con nuestros alumnos, tendremos que estar buscando las estrategias adecuadas para que todos estén atentos. Y igual estar observando nosotros en dónde tenemos que poner mayor énfasis, en qué grupo, en qué alumno, en qué necesidad. Entonces, todo el tiempo tenemos que estar observando y vigilantes. Y también para eso hay estrategias que nosotros podemos identificar. Y un punto muy importante, la colaboración de la familia con la escuela. En el momento que nosotros iniciamos un proceso de inscripción y de aceptación de un alumno a esta escuela, pues no nada más aceptamos al alumno, aceptamos a toda la familia, porque nosotros tenemos que identificar esa familia hasta dónde está potencializada para ayudar a su muchacho, a su niño. Aunque ya me mandata la Ley General de Educación que el padre de familia no nada más es su obligación llevar al niño, es llevar al niño y estar pendiente de su proceso educativo y ayudarlo para que el niño pueda generar sus dispositivos de aprendizaje con la ayuda de la maestra,
con las herramientas que los padres de familia le van a dar y por supuesto con su apoyo y atención de todo el tiempo. Entonces, es muy importante la colaboración con la familia y la escuela y que los maestros, los directivos, reconozcamos que los padres de familia son pues un pilar muy fuerte para que se dé el proceso de aprendizaje en las escuelas. El dominio número 3 nos habla que una vez que tú ya conoces a tus alumnos, ya sabes con quién vas a trabajar y más o menos qué es lo que tienes que hacer. Y digo más o menos porque hasta que no estás en el aula y cada grupo es diferente, cada año son impactos, pues ahora tienes que generar esos dispositivos que te ayuden a llevar un ambiente favorable para el aprendizaje, la participación de todos tus alumnos, no de algunos cuantos, de todos tus alumnos, de los 30 o de los 50 que tú tengas. Entonces, generar un ambiente favorable no quiere decir, ay, bueno, pues yo tengo computadoras, tengo el mejor salón, tengo la mejor butaca, no, es parte. Pero generar un ambiente propicio para el aprendizaje es tu planeación. ¿Cómo planeas la clase pensando en las características del dominio 2, que son las características de tus alumnos, y pensando en el dominio 1, tu ética profesional y lo que te mandata el artículo 3 constitucional? Y entonces este dominio número 3 básicamente refiere tu proceso de planeación en el aula para lograr esos dispositivos de atención de los alumnos. Un alumno percibe un ambiente favorable para el aprendizaje cuando le interesa lo que el maestro le está proponiendo, cuando el maestro genera que trabaje en equipos y sabe armar equipos con precisión y donde el alumno se siente incluido e interesado. Un ambiente de aprendizaje es aquel en donde el maestro le presta atención al alumno, le da la mediación correcta, le da procesos de metacognición, le pone retos a la hora de realizar las tareas, le revisa las tareas, le presta atención, le corrige o le ayuda o le indica cómo mejorar ese proceso educativo. Entonces, básicamente tiene que ver con la planeación y los directivos tienen que ver con atender qué tipo de planeación está llevando el maestro y cómo lo puedes ayudar. Y tú, ¿qué planeación vas a hacer desde la dirección para ayudar a todos tus maestros en lo que les toca hacer? El programa escolar de mejora, cómo lo van a estar trabajando y incluyendo con las planeaciones didácticas del aula, y entonces se hace un ejercicio de planeación de todos los que estamos en el sistema educativo para lograr que los alumnos pues tengan un mejor aprendizaje. Entonces nos centramos en al preparar el trabajo pedagógico para que los alumnos aprendan. Y bueno, este modelo educativo nos pide que trabajemos por proyectos didácticos, porque si estamos trabajando de manera contextualizada y en donde la comunidad está al centro del aprendizaje, entonces tenemos que hacer proyectos en donde la comunidad participe. El alumno no aprende aislado, nos dicen, el alumno aprende en convivencia y con la relación de los otros. Y entonces un proyecto te obliga a que hagas una propuesta, un producto, que lleves un proceso y que no lo hagas tú solo, que lo hagas con los otros. Entonces, para poder preparar ese trabajo, tienes que conocer a tus alumnos y tienes que conocer qué es lo que deben aprender tus alumnos. Entonces, estás en esta posición. Tú eres el profesional de la educación. Estos son tus alumnos que ya conoces sus características y demás. Esta es tu propuesta curricular. Y entonces, a partir de ahí, tú, ¿qué vas a generar para que el alumno tenga un ambiente propicio para el aprendizaje? Es el único documento que nosotros escribimos y no es al 100% nuestro. Es el único documento que los maestros redactamos, pero partimos de lo que nos marca la propuesta curricular y ya todo lo demás es lo que nosotros tenemos que ponerle. Entonces, el resultado de una planeación exitosa es tuyo, porque si sabes hacer ese ejercicio, cuáles son las necesidades de tus alumnos, qué es lo que te está pidiendo el programa de estudios y cómo le vas a hacer, la organización la haces tú. Entonces, eso es que generes un ambiente propicio para los alumnos a partir de una planeación. Vas a desarrollar el trabajo pedagógico para favorecer el aprendizaje, la participación y el bienestar de los alumnos. Es decir, muchos de nosotros planeamos con lo que nos gusta. A mí me encantan los cuestionarios y entonces yo les voy a poner cuestionarios a mis alumnos. No tiene sentido porque para ellos no les significa nada. Y todos los días cuestionarios, discúlpame, qué aburrido. O todos los días la misma canción, o todos los días la misma actividad, claro que no. Por eso un proyecto te marca procesos, partes de un propósito específico, un PDA en este caso, el cual tienes que ir llevando al alumno, que convencerlo de que se meta este ejercicio
y pues es a través de actividades variadas, porque ya nos los decía, todos los alumnos tienen que estar enmarcados en el proceso de aprendizaje y de enseñanza. Y entonces tienes que generar ese ejercicio pensando en todos y cada uno de tus alumnos, que no se te aburran. ¿Cuáles son sus características? Ya sabemos que tenemos alumnos que les gusta escuchar, que les gusta cantar, que les gusta exponer, que les gusta dialogar. Aquí en lo corto, pues entonces tienes que hacer actividades en donde todos participen. Por supuesto, esperando que a todos los puedas involucrar en determinado momento. Nos piden este dominio muy bien. Ya que planeas, ya que estás centrado en los alumnos, pues también tienes que evaluar cuáles son los procesos de aprendizaje de tus alumnos. Y entonces esa evaluación es un proceso permanente que va de la mano de la planeación. Tú no puedes evaluar si no tienes una planeación bien estructurada. Tú no puedes decir, este alumno aprendió tal o tal si no tienes un PDA de donde partiste, actividades específicas que realizaste para que el alumno lograra el PDA con conocimiento. Entonces, en ese momento tú puedes ir evaluando porque llevaron un proceso preciso y los alumnos saben lo que estuvieron haciendo, tú sabes lo que estuvieron logrando y entonces ves los niveles de aprendizaje de tus alumnos. Y aquí es muy claro, evalúa de manera permanente el desempeño de tus alumnos, no el resultado, porque luego estamos evaluando nada más, el trabajo hecho, lo hizo o no lo hizo, eso no se trata, una evaluación, eso es nada más la entrega de un trabajo, es realizar el trabajo, ver el procedimiento, ver el resultado y corroborar con el alumno a través de procesos metacognitivos qué tanto aprendió, qué niveles de aprendizaje tuvo de manera permanente en el desempeño del aprendizaje de este trabajo. Y bueno, los directivos ya sabemos, encargados de darle el apoyo a los docentes. Y entonces, ¿qué tenemos que estudiar? ¿Qué tenemos que saber para este dominio? Todos debemos dominar el programa y los contenidos educativos. Tú, maestro de primero, de segundo, de tercero, de cuarto, de quinto, de sexto, bueno, pues el programa específico, el plan de estudios, todos, pero el programa específico del grado en el que estás trabajando. Director, el grado de todos tus alumnos de la primaria o de la secundaria o del preescolar. Supervisor, pues igual, todo. Les decía, a mayor grado, mayor responsabilidad, porque los programas y los contenidos educativos, pues es la base del trabajo docente. Tienes que conocer sobre los elementos de planeación didáctica, propósitos y enfoques, en este caso, respecto de los proyectos didácticos que nos está sugiriendo la nueva escuela mexicana que nosotros tenemos que desarrollar. Tienes que conocer de materiales didácticos pertinentes según los proyectos didácticos que estés trabajando. Tienes que saber que el alumno no viene en cero. Todos los alumnos traen saberes previos, parten de algo, tienen un referente de todo. Y entonces tienes que explotar esos saberes propios de los alumnos, que es una base muy importante para iniciar cualquier proyecto didáctico. Tienes que saber hacer ajustes razonables en el marco de tu planeación al momento que la implementas. Como tienes una diversidad de alumnos, culturas diferentes, tal y tal, habrá determinado momento que no te vaya a funcionar tu planeación y entonces tú tendrás que buscar la manera en el momento y después de hacer los ajustes razonables para darle atención y que no se te pierda la planeación que tú estás llevando para el logro del aprendizaje de los alumnos o aquellos alumnos que tienen una necesidad muy marcada, diferente de los otros por alguna barrera del aprendizaje y la comunicación. Bueno, pues entonces también tendrás que saber ajustes razonables para estos alumnos. Tienes que conocer sobre las barreras para el aprendizaje y la participación, que son infinitas. ¿Cuántas barreras para el aprendizaje y la participación hay como alumnos tienes? Como vidas hay en ese aula, porque todos en determinado momento tenemos alguna barrera de muchos tipos. Yo, por ejemplo, me quito ahorita los lentes y pues ya tengo una barrera educativa, ya no vi, ya no alcancé a ver. Y si no los veo a ustedes, a mis compañeros que están aquí, pues ya me siento que no veo nada, ya me siento muy insegura y entonces estas situaciones pues provocan una barrera para poder estar a gusto, para sentirme bien en este proceso de aprendizaje. Habrá maestros, fíjense bien, estas cuestiones de las barreras del aprendizaje son muy delicadas. Habrá maestros que nos gusta estar de pie en una butaca determinada y este alumno siempre le estoy tapando la visión y resulta que este alumno es visual y entonces yo escribo en el pizarrón o tengo alguna proyección, pero yo estoy todo el tiempo aquí de pie tapándole al alumno, ya le generé una barrera para el aprendizaje. Desde ahí estamos generando barreras para el aprendizaje. Aquel alumno que no llega a tiempo, tengo que revisar por qué no llega a tiempo. Bueno, porque el camión no pasó, porque no lo levantaron temprano. Bueno, también son barreras para el aprendizaje que le generan otros.
Y aquí algo muy importante, todas estas barreras para el aprendizaje, fíjense bien, siempre y cuando no sean pues barreras que los alumnos tienen por cuestiones físicas o cognitivas, que son a partir de su nacimiento y demás, pero todas las demás barreras sociales las provocamos los adultos a los menores. Un alumno llega tarde a la escuela, pues porque un adulto o no lo levantó, no le enseñó hábitos, no lo alcanzó a llevar a tiempo, tal y tal, pero es el adulto, el alumno no se maneja solo. Un alumno de educación básica no se va solo a una escuela, ya solamente aquellos de secundaria, pero igual llega un alumno de secundaria que no llega temprano a la escuela, quiere decir que un adulto en su casa no le generaron hábitos y demás, entonces la responsabilidad primaria es de los adultos y después de los menores. Ya cuando ellos se conviertan en adultos y que vayan con esos malos hábitos, bueno, pues ya es responsabilidad de ellos, porque en la escuela les estamos dando la oportunidad de ver todos estos elementos de mejora en su vida. El tiempo escolar, muy importante que lo sepamos manejar. Muchos maestros luego de repente me dicen, es que no me alcanza el ciclo escolar para terminar el programa de estudio y luego resulta que ahora nos recortan el calendario escolar, por cierto, que acaba de salir, hay que revisarlo, está interesante la forma que nos están presentando. Y entonces, no, tú tienes que saber, esto es el tiempo que yo tengo y tengo que tener bien claro que hay días en que tengo que citar a padres de familia, que hay días de eventos por el 10 de mayo, por el 15 de mayo, por el 20 de septiembre, por la posada, todo eso tiene que estar planeado, maestros. Y entonces no es sorpresa, ay, no, es que yo no sabía que algún día íbamos a tener posada, ay, es que yo no sabía que algún día íbamos a hacer es que yo no, maestros, tenemos que tener bien organizados nuestros tiempos y de igual manera saber que nuestros tiempos, horas, clases, siempre tienes que reducirle en tu planeación pensando en los tiempos 10 minutos aproximadamente por aquellas cuestiones de preguntas de tal y tal. De manera que pues hagas buenos cierres y buenos trabajos con tus alumnos. Y tienes que saber sobre evaluación diagnóstica, formativa y sumativa, que es la base de un proceso de planeación bien estructurada. A la hora de que le implementas una planeación, un proyecto didáctico, bueno, pues la evaluación formativa, sumativa, diagnóstica te va a dar todos los elementos para decir que estás haciendo bien o no tu tarea. El dominio 4 refiere a una maestra, un maestro, un director, un ATP, un supervisor que participa y colabora en la transformación y mejora de la escuela y la comunidad. Fíjense bien, cómo vamos incrementando los elementos de trabajo en nuestra escuela y si los van relacionando con la vida cotidiana de la escuela, es lo que hacemos todos los días o lo que tendremos que hacer porque el perfil profesional nos marca el deber ser en la práctica educativa. De pronto me dicen, Marta, es que nosotros en la escuela no lo hacemos así, lo hacemos de otra manera y nos ha resultado. Ah, bueno, pero estás fuera del deber ser, estás haciéndolo de otra manera que no es la correcta, pero probablemente te está dando resultados, a lo mejor sí se enmarca en lo posible. Habría muchas situaciones que revisar. Bueno, entonces, una vez que ya sabes trabajar en el aula, que ya tienes todos tus elementos, la información de tus alumnos, tus planeaciones, tus evaluaciones, tal y tal, trabajas de manera ética y profesional, generas dispositivos efectivos para tus alumnos, pues tu trabajo no se queda ahí nada más en el aula. Estamos hablando del contexto. Entonces, tu maestro profesional debes de tener momentos de interacción con los otros. Y entonces tienes que colaborar y participar en la transformación de la escuela. ¿Cómo voy a colaborar? En primer lugar, generando mis opiniones. Después de la observación que hago, la práctica que llevo, tengo que aportar, tengo que atreverme a decir, pues yo sugiero que esto podemos hacer para transformar esta situación, que el debate de las ideas fluya. ¿Y dónde se da esto? Pues de manera principal en los consejos técnicos escolares. Los consejos técnicos escolares son el lugar propicio para que nosotros podamos vertir toda esta información para la transformación de nuestras instituciones educativas. La opinión de lo que sucede en el aula con mis alumnos, la opinión de lo que sucede en cada una de las 6 aulas de primaria, las 3 aulas de secundaria, en las 3 aulas de preescolar, la opinión de los maestros respecto de es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que tienes que revisar? Que participas en el trabajo de la escuela para el logro de los propósitos educativos. No todo es en el aula. Acuérdense que tenemos que hacer esas convivencias con los demás, entre los alumnos, esa relación con los padres de familia, con la comunidad. Y entonces nosotros debemos de implementar proyectos que nos ayuden a lograr propósitos educativos. Hay que contribuir para una cultura de la colaboración, aprendizaje entre pares y mejorar la práctica docente. En los consejos técnicos, pues tiene que haber momentos de interacción con los compañeros por academias,
Tiene que haber por afinidad, por alguna situación problemática que todos tengamos que resolver. Y qué interesante, yo les digo, a mí los consejos técnicos me fascinan porque, bueno, pues estoy ante los non plus ultra de la pedagogía, de la didáctica, de las teorías en un salón, en un aula. Entonces, cada día viernes de consejo técnico, pues las escuelas de verdad que sueltan humo de tanta información y tanta formación que nosotros podemos dar si queremos. Y lo repito así, sí y solo sí nos atrevemos a hacerlo, porque hay muchos maestros que no queremos colaborar con el otro. Entonces nos estamos perdiendo de grandes oportunidades de aprendizaje mías y del otro. Hay que involucrar a las familias y a la comunidad en la tarea educativa de la escuela. Es muy importante que a los padres de familia se les dé a conocer cuál es el papel que les toca aquí en la escuela y poco a poco lo van a ir resolviendo. Hay que dejar de ver a los padres de familia como los estorbos, tal y tal. Habrá padres de familia que sí vienen y molestan, pero no son la mayoría. La mayoría quiere buscar y quiere mejorar las instituciones y hay que poner los límites, hay que poner cuáles son las oportunidades que podemos tener y entonces podemos tener un buen ejercicio para la mejora de la escuela. ¿Qué tenemos que estudiar para resolver este dominio? La normatividad, como nos marca la Ley General de Educación y los lineamientos para los consejos técnicos escolares y el programa escolar de mejora continua. Ahí están las orientaciones del PEMSE y las orientaciones del CETE y esa relación que nos piden ahora de familia y escuelas, cómo debe ser. Y bueno, pues el servicio de asesoría y académica en las escuelas, que pues principalmente lo llevan los directivos, en este caso los supervisores, con los asesores técnico-pedagógicos, acérquense a ellos, son profesionales de la educación y son quienes nos pueden ayudar bastante. Entonces, hasta aquí nada más es la entrada de los 4 dominios que vamos a estar revisando en estas 4 semanas. Dijimos que hoy vamos a comenzar con el primer dominio y vamos a a plantearles unas preguntas para ver qué tanto nos queda claro hacia dónde va el perfil profesional. Y entonces, de esto que acabamos de platicar de los 4 dominios, pues son la base, el sustento del perfil profesional. Les quiero hacer una pregunta. ¿Le damos marco, por favor? A ver si ya entendimos hacia dónde vamos. A partir de lo que acabamos de revisar y su experiencia, a ver, quiero que en este ejercicio ya vayan poniendo bien clara su experiencia. Todo lo que me van a preguntar en el examen, todo, tiene que ver con el deber ser, lo que yo tengo que hacer. Y entonces tiene que ser correcto todo lo que yo haga en beneficio del alumno, en responsabilidad mía y de los adultos, en el enfoque pedagógico, el alumno al centro, la comunidad al centro, yo como profesional de la educación. Entonces, en esa lógica vayan tratando de contestar las preguntas. Me dice la primera pregunta, ¿cuál es uno de los propósitos principales de los perfiles, dominios, criterios e indicadores del personal educativo? Una pregunta directa nada más, que estamos haciendo otra como ejercicio. Determinar los salarios del personal docente, de eso se trata el perfil profesional. B, de establecer un marco común sobre lo que deben saber y hacer los actores educativos. O C, garantizar el cumplimiento de horarios escolares. De eso se trata el perfil profesional. Entonces, a ver, ustedes díganme con su experiencia de qué se trata. Y estamos viendo ahí que me están dando respuestas con un enfoque hacia el inciso B. A ver, vamos viendo cuál es la respuesta correcta. Miren, perfecto, el inciso B. Entonces, vamos tratando de hacer ese ejercicio y pensando siempre el alumno al centro. Nosotros somos los responsables, los docentes y demás, directivos, tenemos que trabajar y que funcione para ellos. Siguiente reactivo. ¿Cómo contribuyen los perfiles y criterios al fortalecimiento del trabajo educativo del personal? Al fortalecimiento del trabajo educativo del personal. ¿Cómo contribuyen estos perfiles? A, al servir como una guía para imponer sanciones administrativas. B, al establecer contenidos específicos que deben enseñar en todas las materias. O C, al funcionar como referente para analizar y reflexionar sobre su práctica profesional. ¿Para qué me sirve conocer estos perfiles y criterios? ¿En qué contribuyen a mi vida del trabajo cotidiano de las escuelas? Si no conocían los perfiles, revísenlos, van a ver y vayan pensando en ustedes, yo tengo que actuar así, yo tengo que ser así, yo tengo que tal. La respuesta que me están dando en su mayoría se inclina en la C. Y la respuesta correcta, efectivamente, en este caso es la C. Un reactivo más, vamos a ver de este apartado. ¿Qué tipo de educación se busca fomentar mediante la implementación de este marco?
¿De qué marco estamos hablando? Acuérdense que dijimos que el perfil profesional es el marco para la excelencia de la educación básica en México. Entonces, ¿qué tipo de educación se busca fomentar? Tú revisas el perfil profesional y dices, todo eso tengo que saber, todo eso tengo que actuar, todo eso. Ah, bueno, pero con tu forma de ser, de actuar, de saber qué tipo de educación estoy queriendo formar. A, tradicional y uniforme para todo el país. B, inclusiva, equitativa, intercultural y de excelencia. O C, técnica y exclusivamente enfocada a los resultados numéricos. ¿Qué es lo que me está pidiendo? Que yo, como profesional de la educación, puedo aprender, saber y reconocer al revisar los perfiles profesionales. Y entonces la respuesta que me están ustedes dando se inclina hacia el inciso B. Vamos viendo la respuesta correcta es exactamente la B. Bueno, estas 3 preguntas nada más era para hacer un primer ejercicio de cómo estamos entendiendo la información. Yo hablo muy rápido, de repente hablo muy rápido, así es que vayan captando la información. Y bueno, este video se queda grabado aquí en la página en la que están ustedes viendo, lo pueden ver las veces que quieran y repetir si así les consideran que les conviene para tener y apropiarse más de la información. Son cuestión, en el momento que ustedes conocen y dominan el artículo 3º constitucional, ya le hicieron, porque todos los libros que nos dan a leer, toda la propuesta curricular, todos los consejos técnicos escolares, todo lo que hagamos nosotros están enfocados a darle respuesta al artículo 3º constitucional. Entonces, ¿sabes el artículo 3º constitucional? Pues ya sabes todo lo demás. Vamos a comenzar con las lecturas del primer dominio, que ya dijimos cuál es este primer dominio, que tiene que ver con que tú reconozcas y te identifiques como un profesional de la educación que trabaja bajo los principios filosóficos, éticos y legales que tienen que ver con el trabajo cotidiano que desarrollas en las aulas. Y entonces, pues esto tiene que ver con el artículo 3º constitucional. Ya dijimos que el artículo 3º constitucional es la filosofía del país, es la política educativa. Cuando tengan oportunidad, busquen el Plan Nacional de Desarrollo. Cada 6 años, cada presidente presenta su Plan Nacional de Desarrollo y hay un apartado en lo social que tiene que ver con la educación, y ahí van a encontrar ustedes que todo el discurso del presidente está ahí y todo lo que marca el artículo 3º constitucional y el programa de estudios está ahí, en el Plan Nacional de Desarrollo, y igual en cada uno de los estados hay un plan nacional por estado y también hay un espacio, un apartado que marca lo educativo y tienen que darle referencia al artículo 3º constitucional. No nos podemos salir de ahí. Entonces, no hay pierde. Sabemos el artículo 3º constitucional y pues ya ahí podemos identificarlo todo. ¿Qué nos dice el artículo 3º constitucional? Que toda persona tiene derecho a la educación. Ya dijimos, todos. Todo mexicano que esté en este territorio y que quiera tener un proceso educativo tiene derecho a recibir la educación en el estado, la federación, la ciudad, los municipios, en donde se encuentre. Por más apartado que esté una persona de alguna ciudad, bueno, pues tenemos maestros unitarios, escuelas unitarias, tenemos las telesecundarias. Entonces, se les trata de buscar la oportunidad para el acercamiento al proceso de lo educativo. Y entonces, el Estado va a impartir y garantizar la educación. ¿Cuál educación? Toda la que es obligatoria en este momento: inicial, preescolar, primaria, secundaria, en las modalidades que tenemos, media superior y superior. Y además, esa educación toda, pues es obligatoria. Ya nos mandata que es obligatoria, recordando que en la gestión antes del 2019, la educación obligatoria en México era hasta la preparatoria. Antes del 2013, la educación obligatoria en México era hasta la secundaria. Antes de 1992, la educación obligatoria en México era hasta primaria. Y luego me van a decir, pero ¿cómo va a ser obligatorio si no tenemos escuelas para todos? A ver, la obligatoriedad de la educación se marca a partir de que el país quiere a la gente formada y está buscando la oportunidad de crecimiento del país. Y entonces, recordando que nuestra Secretaría de Educación Pública fue fundada en 1923, 1924, entonces, de entonces a la fecha es un siglo. Y en ese siglo comenzamos con una educación sin escuelas, sin algún espacio preciso, pero se comenzaron a formar aquellos maestros que, sabiendo leer y escribir, bueno, pues se iban a misiones culturales a enseñar a leer y escribir a las comunidades más lejanas. Entonces,
Éramos un país que buscábamos saber leer, escribir, sumar, restar, multiplicar y dividir, y durante muchos años así se mantuvo, hasta llegar, fíjense nada más, del 92 a la fecha, pues es muy poco tiempo en donde ya tenemos un nivel de licenciatura. Y entonces, ¿qué es lo que genera la obligatoriedad? Que el Estado se va obligando a abrir más espacios educativos y ya tú vas tomando las decisiones de ingresar a lo educativo. Nos marcaban como obligatorio hasta la primaria en un primer momento porque era lo que había, eran las oportunidades que teníamos y bueno, pues era una población muy grande que no sabía leer ni escribir. Entonces, ¿qué nos interesaba? Saber leer y escribir. Y va evolucionando conforme, bueno, vamos teniendo más oportunidades en el país y en este momento, bueno, se generan oportunidades para que todos podamos tener un nivel licenciatura, si así es como lo estamos decidiendo. Entonces, por eso se enmarca como una obligatoriedad para el Estado ofrecernos una educación que nosotros podamos ir construyendo a lo largo de los tiempos. Entonces, corresponde al Estado la Rectoría de la Educación. Cuando hablamos de la Rectoría de la Educación es que ellos abren escuelas, forman maestros, abren los espacios de contratación y generan la propuesta curricular que se tiene que trabajar dentro del ámbito del territorio del país. Y entonces la Rectoría de la Educación la tiene el Estado y la que imparta este Estado tiene que ser obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica, que son los principios de la educación. Apréndanselo porque son elementos de resolver en el examen. Acuérdense que hace algunos años atrás, en el 92, era la educación de México laica, gratuita y obligatoria. Con esos tres principios teníamos. Entonces, como ha venido pasando el tiempo, hemos tenido otras necesidades, hemos evolucionado como país, pues entonces también nuestras necesidades van cambiando. Además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. ¿Qué implica la obligatoriedad? Una educación obligatoria no es que le obligue al niño, al alumno no le obliga, ya dijimos, al Estado le obliga brindar la educación, al adulto, yo maestro que me contrato por mi propia voluntad, me obliga brindar la educación. Al adulto, padre de familia, yo padre de familia, me obliga brindarle a mi hijo y llevarle la oportunidad de que estudie. Entonces, eso es la obligatoriedad de la educación. Será universal para todos, ya dijimos, será inclusiva en donde a partir de los contextos que tenemos, las características de cada uno de nosotros, bueno, pues tenemos que ser, somos aceptados en una institución educativa por el maestro, por los compañeros y demás. Pública, porque está abierta para todos, para todo el público, para todos los que somos mexicanos, aquí está. Entonces, oye, pero y entonces las escuelas privadas entran dentro del marco de lo público en el momento que se ofrece la oportunidad también para recibir una educación, pero pues piden una cuota, una colaboración a partir de que ellos abren el espacio, te ofrecen otros elementos, pero también trabajan con la propuesta curricular, no pueden tener una propuesta curricular diferenciada. Y ya tú como adulto, padre de familia, tomas la decisión si lo llevas a esa escuela que se enmarca en lo público y lo privado, porque es tu decisión. Puedes pagarlo, pues adelante, pero si en algún momento el padre de familia no tiene manera de pagar en esa institución, pues también hay otros elementos que se tienen que revisar, porque no puede quedarse ese niño sin su documento o sin su proceso educativo que obliga al adulto a llevarlo. Es gratuita porque donde hay un maestro que el Estado contrata, pues hay educación. No estamos hablando del edificio, estamos hablando del maestro. La nómina educativa, el presupuesto más alto es el pago a los maestros. Y entonces la gratuidad de la educación somos nosotros. Nosotros ofrecemos gratuidad porque somos profesionales, somos los expertos y nosotros solitos podemos trabajar, si nos contratamos y queremos, con nuestros alumnos para tener un proceso educativo lo mejor posible y apegado a lo que me están marcando mi propuesta curricular. Y es laica porque nosotros trabajamos desde la ciencia, desde el conocimiento, no desde el fanatismo. Hay quienes luego decían, es que no pueden ser laico, quiere decir que no pueden profesar ninguna religión. No, 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 no. Cada uno de nosotros tiene su contexto de vida y cultura y la religión que considere. Lo que aquí se trata es que tú como profesional de la educación no quieras trabajar con los niños a través del fanatismo. Te va a llevar el diablo, te va a castigar la viejita si no haces esto. Eso no tiene que entrar porque no es en el marco de la ciencia. Tú tienes que trabajar dentro del marco de la ciencia y no del fanatismo. A eso se refiere la laicidad de la educación. Entonces,
La educación que marca el artículo 3º constitucional, pues se va a basar en el respeto irrestricto por la dignidad de la persona. Entonces, todos esos enfoques que tú escuchas, la cultura para la paz, la atención a la diversidad, la inclusión, es que estás hablando del respeto, el derecho de la dignidad de la persona, del ser humano. Y entonces, si estamos desde el enfoque del humanismo, pues entonces te pide ese respeto al derecho humano, a la igualdad sustantiva, y pues hay que desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano. Por eso es que hablamos de conocimientos teóricos, de conocimientos prácticos que tienen que ver con las habilidades y pues todo lo que tiene que ver con el manejo de las actitudes y las emociones. Un desarrollo integral implica que no eres una persona nada más que piensa, sino que eres una persona que hace y es una persona que siente. Y tienes que trabajar desde ello, a la vez que tienes que fomentar ese respeto y amor por la patria, por los derechos, las libertades, la cultura de la paz, la conciencia de la solidaridad internacional, la independencia y la justicia, y vamos a promover los valores para la mejora del proceso continuo de la enseñanza y el aprendizaje. O sea, ¿qué nos toca a nosotros? Inyectarle al alumno esa emoción por aprender y por conocer todo esto, por vivir en valores, por vivir con conocimiento, por vivir haciendo para sí y para los demás. Y entonces, todo ello, pues se prioriza a la niñez y a la juventud, porque nosotros trabajamos en educación básica y es fundamental, decían por ahí, los primeros años de vida del niño son muy importantes para su desarrollo en el futuro. Y no, alguna vez un maestro me dijo, no, Marta, el niño en formación comienza a los 20 años de la madre y del padre. Yo, ¿cómo que a los 20 años de la madre y del padre? Sí, porque a los 20 años de una mujer y un hombre, pues ya tiene sus ideales, su cultura, su forma de ser bien establecida. Y pues en un promedio más o menos a esa edad, pues se embarazan las mujeres y los hombres, porque ahora ya saben, se embaraza una mujer y pues el hombre es igual el compromiso. Y entonces todas sus ideas, toda su cultura se la van a transmitir al niño. Entonces el niño en formación comienza a la edad de 20 años de los padres que lo van a tener en un futuro. Entonces, desde ahí muy importante que nosotros vayamos identificando cómo estamos formados. ¿Qué más me trata el artículo 3º constitucional? Pues que toda persona tiene derecho a la educación y es obligación del Estado impartirla y hacer conscientes a todos para que podamos estar en ella. Y el derecho a la educación está muy concretado cuando se da una educación de forma integral, que ya lo dijimos. Y entonces son consideradas personas que provienen de contextos sociales, territoriales, económicos, lingüísticos, culturales, que ya dijimos. Todos cabemos en este sistema educativo. De manera general, este esquema que les estoy presentando nos presenta cómo todos tenemos derecho a la educación. A partir, le damos por favor, Marco, de un enfoque de derechos humanos en la igualdad sustantiva, de una cobertura que tiene que ver con la federación, los estados, los municipios, la Ciudad de México, en educación superior, media y básica. Esa es nuestra cobertura. En los principios de la educación que tienen que ver con la obligatoriedad universal, inclusiva, pública, laica y gratuita, en el respeto irrestricto a la dignidad humana, que ya dijimos el enfoque humanista, y las facultades del ser humano, como el amor a la patria, la promoción de libertades, cultura de la paz, independencia, justicia, mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ese esquemita, ténganlo ahí, grábenselo muy bien, porque son los elementos que toda persona debe vivir para tener derecho a la educación. Y entonces, eso es lo que nos toca principalmente y es lo que especifica el artículo 3º constitucional. Nos habla que el derecho de la educación, bueno, pues está reconocido en el artículo 3º constitucional, es de orden público, interés social y de observancia general en toda la República. Y el Estado va a priorizar el interés superior de las niñas, los niños y los adolescentes. Va a fomentar el Estado también la participación activa de los alumnos, de los padres de familia, de los tutores y de los maestros, principalmente de nosotros. Por eso nos pagan, somos contratados para ello, eso nos debe de quedar muy claro. Siempre les digo, nos pagan a nosotros para que el alumno, bueno, pues tenga el derecho a la educación, pero ese derecho a la educación implica que debe de tener un maestro que sepa planear a partir de las necesidades de él mismo. Y entonces, esa educación, que es un medio para adquirir, actualizar y completar y ampliar sus conocimientos, capacidades, aptitudes, le permitan alcanzar un desarrollo integral pues más completo. Y bueno, el Estado tiene la Rectoría de la Educación, como ya dijimos,
y está establecido en estos cuadritos que les voy a presentar. Le das, por favor, Marco, hasta los cuadros que están ahí en la presentación. Y ahí está, más adelante, hasta los cuadritos. Ahí, estos cuadritos también son muy importantes, revísenlos. Es lo que les acabo de explicar de los principios rectores de la educación, pero ahí están un poquito más con la información que ustedes pueden tener en estos principios. Universal, sin discriminación, y estudio de la realidad y la cultura de la nación. Inclusiva, hay que considerar todas las capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de cada uno de nuestros alumnos. Elimina las barreras de aprendizaje, participación y dar accesibilidad. Promover recursos técnicos, pedagógicos y establecer la educación especial. ¿Se fijan? Oye, Marta, está siendo bien repetitiva. Les acabo de decir, vimos el perfil profesional que nosotros debemos de tener. Ese perfil profesional que se marca en los 4 dominios. Viene el artículo 3º constitucional. Tiene que estar enmarcado el perfil profesional en el artículo 3º constitucional. Y todo lo que leamos, van ustedes a encontrar que traemos la misma información. Aquí lo importante es que nos quede claro cómo lo tenemos que implementar. ¿Sí? Es pública porque tiene un interés social en beneficio de la nación y vigila que los particulares cumplan con este principio. Es gratuita porque se prohíbe el pago para este servicio y entonces, oye, entonces las cuotas no son obligatorias. A ver, vuelvo a repetir que la gratuidad somos nosotros, los maestros. ¿Qué es lo que se prohíbe un pago? Le voy a pagar al maestro porque le dé la educación a mi hijo. Eso no podemos hacer. Le voy a pagar al director en las escuelas públicas. No. Lo que se pide con los padres de familia, ese comité, es ayuda para las mejoras de la escuela y por eso se le denomina voluntario. Tenemos que convencer a los papás de la necesidad que el Estado no me da el dinero para mantener en pie a las escuelas o para mantener todos los elementos que se requieren en estas, porque no nos alcanza. Pero tú como padre de familia puedes participar y colaborar y bueno, ¿cómo van a participar? Pues cuando ven verdaderamente las mejoras. Entonces eso es parte de la gratuidad. No se puede condicionar inscripción al acceso al plantel o aplicación de evaluaciones de exámenes. Y esto refiere como parte de la gratuidad que si yo como maestro digo, quiero aplicarles un examen. Bueno, les voy a vender el examen, porque se da mucho en las escuelas. Pero si un alumno, si acordaste con los padres de familia y todo, bueno, perfecto, queda. Pero si algún alumno no tiene dinero, los padres de familia no, pues ya reprobaste porque no contestaste el examen. No es una responsabilidad del menor, lo vuelvo a repetir. Todas estas tipos de situaciones son responsabilidad de los adultos. La gratuidad también implica pues que podemos hacer donaciones o aportaciones voluntarias, no como una contraprestación del servicio, sino por voluntad, que quiero la mejora. Es laica, ajena a todas las doctrinas religiosas, que ya lo explicamos. Y entonces, en el artículo 11 del artículo 3º constitucional, ya nos marca cómo vamos a hacer posible estos principios de la educación. Pues a través del modelo de la nueva escuela mexicana, que la nueva escuela mexicana va a buscar todos estos elementos que les acabo de explicar. Todos los principios que acabamos de ver, los va a buscar a través del modelo educativo de la nueva escuela mexicana, la excelencia, la mejora continua de la educación, para lo cual coloca al centro de la acción pública el máximo logro de aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes. Y bueno, tiene como objetivo el desarrollo humano integral de la educación, reorientar al sistema educativo nacional, incidir en la cultura educativa mediante ese ejercicio de corresponsabilidad que es muy importante. Y bueno, con ello se pretende impulsar la transformación social de la escuela y la comunidad. ¿Cómo transformas a la escuela y a la comunidad? Pues a partir de la colaboración. Y si se fijan, este artículo 11 con la nueva escuela mexicana no es otra cosa más que hacer más en concreto lo que nos pide el artículo 3º constitucional. Y el artículo 14 de la ley del artículo 3º constitucional nos dice que el cumplimiento de los fines y criterios de la educación están dispuestos para promover un acuerdo nacional que considera las siguientes acciones. Hay que concebir a la escuela como un centro de aprendizaje comunitario. Hay que reconocer que nuestros alumnos son los sujetos de educación y son la prioridad del sistema educativo. Hay que revalorizar a las maestras y a los maestros. Aquí hago un paréntesis. Este examen que ustedes van a hacer es parte de esta revalorización. Este trabajo informativo que hacemos aquí en la sección 16 y que se hace en formación continua y demás es parte de la atención para revalorizarnos a los maestros. Pero así me lo den por decreto, si yo no valoro y me revaloro,
en lo que yo hago, pues esto no va a funcionar. Yo tengo que visualizarme como el ser profesional, que está en mis manos la transformación social, porque eso somos quienes transformamos a la sociedad a partir de una buena formación y el interés que tenemos nosotros por lo mismo. Entonces hay que dimensionarlo así. Y entonces para ello tienes que revisar planes y programas de estudio con orientación integral hacia el alumno. Así es como vienen nuestros programas educativos. Promover la participación de los pueblos y comunidades indígenas en la construcción de modelos educativos. En este sexenio, en el sexenio pasado y en este, pues se ha buscado rescatar a nuestras comunidades indígenas, a nuestros pueblos originarios que tienen mucha información y comunicación del contexto de nuestro país. Y entonces, pues es una labor muy loable rescatar estos pueblos originarios que nos van a ayudar pues a comprendernos mejor como país y a encontrar lo que nos marca el nuevo modelo educativo. Recuerdan que el nuevo modelo educativo nos dice las teorías del sur. Esas teorías del sur no tienen que ver al sur de América, no, el sur de todos los lugares, el sur de Guadalajara, el sur de Zapopan, el sur de Jalisco, el sur de México, el sur del continente, el sur de Europa. ¿Y a qué refiere con el sur? Pues a todas aquellas comunidades que han tenido una necesidad de transformación y que han buscado sus propias ayudas, que no han aprendido estas situaciones en las escuelas. Bueno, queremos ese aprendizaje, traérnoslo a la escuela y culturizarnos. Por ejemplo, nuestras abuelas, no fueron a la escuela para enseñarse a cocinar. Hoy tenemos licenciaturas para ser chef o licenciados en cocina. Nuestras abuelas nunca fueron a tomar una clase de esa y sin embargo tienen unas recetas riquísimas. Y entonces ese es conocimiento empírico y son los conocimientos que nosotros tenemos que recuperar también de nuestras comunidades, nuestros pueblos originarios. Ellos saben mucho de tejer, de la chaquira, del trabajo con la chaquira, de la siembra en los momentos de lluvia, de calor, tal y tal, a partir de la observación y demás. Entonces son conocimientos que no fueron a una institución educativa a aprender, son conocimientos que la vida y la transmisión oral pues les fue enseñando poco a poquito. Bueno, pues de eso trata, de que nosotros recuperemos cuál es la formación que nosotros tenemos con los conocimientos previos. Esos son los conocimientos previos del sistema educativo mexicano y que, bueno, pues se tiene que transformar a partir del conocimiento científico. Nos pide entonces en estos fines de la educación que hay que inculcar el derecho humano de igualdad sustantiva, hay que fomentar el amor a la patria, el aprecio por sus culturas, el conocimiento de su historia y el compromiso de los valores de nuestra institución. Fomentar en los educandos la cultura de la paz y entonces vemos los programas que nos están pidiendo los consejos técnicos escolares, que estemos trabajando y que en el aula, bueno, pues se viva verdaderamente en el aula, en la escuela y lo transformemos a la sociedad en una cultura de la paz. Propiciar actitudes solidarias en el ámbito internacional, en la independencia y la justicia, y este fin es muy reconocido en nuestro país. Todo que tenemos desastres naturales como los temblores y demás, bueno, pues siempre se ve la cooperación y la solidaridad del pueblo mexicano. Incluso cuando es en otros países, pues también se buscan las ayudas y siempre colabora el pueblo mexicano. Pero tiene que ser más allá de eso, sino la solidaridad aquí, con mi cercano. No es nada más se trata de que yo regale o done algunos kilos de alimentos cuando hay un tsunami o un temblor o lo que sea, sino que respeta y atiende y busque la solidaridad con el que está al lado, con mi vecino, con mi misma familia. Promover la comprensión, el aprecio y el conocimiento de la enseñanza de la pluralidad étnica, cultural, lingüística de la nación, el diálogo y el intercambio intercultural. Tenemos una riqueza cultural, más de 300 lenguas en nuestro país que se están perdiendo y que, bueno, pues también se trata de recuperar y generar respeto por estas familias que hablan, además del español, una lengua materna que pues los ha llevado en sobrevivencia por siglos. Inculcar el respeto por la naturaleza y fomentar la honestidad, el civismo, los valores necesarios y todo aquello que contribuya para el bienestar y desarrollo del país. Ya con eso, todo aquello que contribuya. Entonces, desde tu lógica, tú tienes que ver qué beneficia, qué no beneficia y bueno, pues entra dentro de estos fines de la educación. Y finalmente, pues el criterio de la educación que tiene que ver con el artículo 16, pues se va a basar en el resultado irrestricto del conocimiento científico y esto tiene que ver con lo que les decía hace rato de la laicidad. Tenemos que luchar contra la ignorancia, sus causas, sus efectos,
la servidumbre, el fanatismo, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación, la violencia, especialmente lo que se ejerce entre los niños. Ellos saben ejercer, si los dejamos, saben ejercer todos estos tipos de conductas entre los compañeros y entonces esto se va agrandando cuando, bueno, ya de adultos la siguen implementando. ¿Qué es lo que buscas en la escuela? Pues que todos estos elementos se puedan dar en armonía, en la mejora y en el aprendizaje de ellos mismos. Y nos explica más adelante lo que tiene que ver las cuestiones de estos criterios de la educación. La democracia se tiene que ver como un sistema de vida, no como un sistema de gobierno, sino de vida que tú estás llevando como familia, tu economía, tu relación con la sociedad, tu desempeño cultural, tu interacción con el otro. Eso es un ejercicio de democracia, en donde todos tenemos esta oportunidad de vida fundamentada en el mejoramiento continuo desde todos los aspectos. En lo nacional hay que tiende a buscar el aprovechamiento de todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Siempre se ha dicho que México, con esa figura, con esa imagen, pues es un lugar de abundancia. Y sí, si nosotros vamos y hacemos un recorrido por todo el país, pues comenzando con las Bajas Californias, pues en donde tenemos aquellos órganos tan bonitos, desiertos y toda esa fauna que conlleva, nos venimos y hacemos el recorrido hacia el norte del país y bueno, pues todo el recorrido que hace el tren El Chepe por Chihuahua y demás, pues podemos ver todas esas culturas de nuestros pueblos originarios en donde nos dan la culturización de la transformación de sus ropas, de los alimentos, de tal. Nos venimos más al centro y bueno, pues podemos encontrar toda esa belleza en nuestro estado con el maguey y otros elementos más. Y así nos podemos ir. Aridoamérica y Mesoamérica, bueno, pues somos una cultura que tiene alimentos, que tiene vivienda, que tiene vestir, pues hay que saber aprovechar todos esos recursos. Y además, no nada más los recursos naturales, sino de esos recursos naturales, la transformación que hacemos, pues después el reciclaje y demás, que contribuye a la mejora de nuestro país. Nos marca como el humanismo el fomentar el aprecio y el respeto por la dignidad de las personas y promover ese interés por estar en constante relación con los otros. Y equitativa al favorecer el ejercicio del derecho de la educación de todas las personas, sin distinción alguna. Entonces, a nadie le podemos negar ese ejercicio de la educación. Cuando nosotros estamos hablando de todos y cada uno de estos elementos, bueno, pues ya vimos que tienen que ver con lo que nos marca el artículo 3º constitucional. Y como se nos va el tiempo, se van a quedar ustedes con esta información para que la revisen con más precisión. Ya todo lo demás que viene, pues nos va repitiendo lo que tenemos que nosotros ir aprendiendo en este ejercicio para responder el examen para la promoción horizontal. ¿Le das, Marcos, por favor, hasta la Ley General de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes? Todo eso que está pasando ahorita, Marco, pues tiene que ver con el articulado que ya explica lo que acabamos de revisar, los principios y los fines de la educación enmarcados en el artículo 3º constitucional y que se hacen vivos en la Ley General de Educación porque el artículo 3º constitucional es la filosofía del país. La Ley General de Educación la hace viva, lo aterriza y es cuando nosotros podemos decir se implementa y hay sanciones si no se cumple con lo que mandata el artículo 3º constitucional y la Ley General de Educación. Esta siguiente ley que vamos a revisar es la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Si estamos hablando que el sistema educativo marca que el alumno está al centro, entonces todos los derechos son de los niños en el marco de la educación y tenemos que conocer cuáles son estos derechos que ellos tienen para poder brindar una mejor educación dentro del aula. Y entonces, las niñas, los niños, los adolescentes tienen el derecho que se les asegure la prioridad de todos sus derechos. Fíjense nomás, derecho a la prioridad de todos sus derechos. Esto significa la protección ante cualquier circunstancia. Primero son los niños, ser atendidos antes que un adulto en servicios básicos y se les tome en cuenta para hacer sus propias leyes. Y entonces ahí está el documento, la Ley General de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes. Nos vamos a ir al capítulo 6º de esta ley que nos marca que estos niños tienen derechos a no ser sujetos de discriminación. ¿Qué nos dice el artículo 3º constitucional?
Ahí está. Por eso les digo, todos los documentos que ya comencemos a leer de aquí en adelante es para dar respuesta al artículo tercero constitucional. Entonces, no a la discriminación, ni a la limitación, ni a la restricción de sus derechos en razón de su origen étnico, nacional, social, idioma, lengua, edad, género, preferencia sexual, estado civil, religión, opinión, condición, economía, circunstancias de nacimiento, de discapacidad o estado de salud o cualquier otra condición atribuible a ellos mismos o a sus madres, a su madre o a su padre o al tutor con quien vivan. Entonces, estas personas los tienen bajo su custodia y bueno, o a los miembros de la familia. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con la atención de nuestros niños con los que estamos trabajando. Y bueno, el derecho de la inclusión tiene que ver con que si el adolescente que tenga alguna discapacidad o el niño tiene derecho a la igualdad sustantiva y a disfrutar de los derechos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales y demás, y entonces aquí entra el proceso de inclusión. Todos tenemos que estar recibiendo la educación y estos niños específicamente que tienen alguna discapacidad que nosotros reconocemos e identificamos en las aulas, sabemos que ellos deben de tener una atención médica digna, oportuna y de calidad, recibir información clara y oportuna, no se les debe engañar, y contar con espacios accesibles en donde, en todos lados, incluyendo las escuelas. Por eso es que muchas escuelas luego generan proyectos en el programa de mejora escolar que tienen que ver con accesos, rampas o baños que tengan algunas barras para poderse sostener y demás. Entonces, entre ellas, porque nos los mandata la ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Toda niña y niño tiene derecho a una educación que contribuya con sus propios derechos y basada en el enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva que garantice el respeto a su dignidad humana y al desarrollo armónico de su potencialidad y personalidad. Imagínense ustedes que un padre de familia llegue porque le mandamos llamar, ¿sabe qué? Pues su hijo, tantos problemas que le podemos enmarcar y el padre de familia que les diga, pues así como venga mi hijo, él tiene el derecho a la educación basada en un enfoque de derechos humanos, de igualdad sustantiva, donde usted le tiene que garantizar el respeto, la dignidad humana y el desarrollo armónico. Dígame qué está haciendo para ello. Y entonces tendremos que sacar los elementos importantes pedagógicos, didácticos, legales y curriculares para argumentarle al padre de familia que sí estamos trabajando con todos estos elementos y que estamos además potencializando y dándole elementos de su personalidad y fortaleciendo el derecho humano. ¿Qué tal? Entonces, eso nos debe quedar muy, muy claro. Los quiero invitar a que resolvamos algunos reactivos de manera que se den cuenta cómo se van a presentar en las pruebas a la hora de resolverlos. Ya de manera general, ya tienen las ideas, que no se les olvide los principios y los fines de la educación, el alumno al centro, la comunidad al centro, las obligaciones son nuestras, los derechos son del niño. Todos estos elementos, la inclusión, la equidad, la interculturalidad, deben quedar muy claros para nosotros al momento de resolver los reactivos que tienen que ver con la dimensión, con el dominio, perdón, número 1. Entonces vamos a hacer un ensayo, reflexionen todo en el deber ser. No en mi escuela les gritamos a los niños y no pasa nada. A ver, que no haya pasado nada hasta este momento, pero en el deber ser, ¿el artículo tercero constitucional me lo permite? No, ¿verdad? Entonces vamos viéndolo desde ese elemento. Para comenzar a resolverles, vamos a dar una estrategia para resolver este examen. Hay que conocer la guía de estudio, revísenla. Hay que estudiar, porque de plano aquí me dicen, no, yo ya me lo sé todo de memoria, porque en la práctica no. Hay que estudiar. Vean, revisen la teoría y compárenlo con su práctica. Conozcan a qué se enfrentan, qué es, para qué sirve, cómo se estructura. En este caso me refiero al examen. Y entonces les comento que el examen tiene niveles de complejidad en los reactivos. Hay reactivos de diferentes formas que ahorita se los voy a presentar. Y estos reactivos nos ayudan a identificar procesos intelectuales, así como están los niveles taxonómicos del aprendizaje, así nosotros también conocemos, analizamos, reflexionamos, comparamos, jerarquizamos. Pues esos niveles de complejidad van a tener esos reactivos que nosotros van a encontrar. Y bueno, pues entonces decimos, este nivel del reactivo es barato, este nivel es caro, es una puntuación diferente, pues sí, según la complejidad. Los tipos de reactivos, lo que ustedes se van a enfrentar, pues bueno, va a ser un examen de opción múltiple
y van a ser reactivos de tipo complementario, de cuestionamiento directo, de elección de elementos, de jerarquización o ordenamiento, de relación de columnas. Hay multireactivos en donde a partir de una lectura van a contestar varios reactivos, de verdadero o falso, y entonces todos y cada uno de ellos tienen un proceso cognitivo que nosotros tenemos que demostrar al contestar. La situación que teníamos en México ya tenía mucho tiempo que no hacemos con estos gobiernos, que no les ha parecido que se trabaje los exámenes para evaluar, exámenes externos, como los hubo en otros tiempos, para evaluar el avance educativo en México. Pero bueno, pues durante muchos años nos aplicaban examen a nuestros alumnos en preescolar, en primaria, en secundaria, y nosotros vamos a aplicar un examen también de opción múltiple. Teníamos bajos resultados y yo sigo con la firme creencia que los bajos resultados no eran porque no tuviéramos conocimiento de la teoría. Lo que no teníamos conocimiento era la práctica, porque no nos dedicábamos a que el alumno practicara la resolución de los reactivos. Eso también se aprende. En la escuela no trabajábamos ese tipo de reactivos con los alumnos y entonces a la hora de que los revisan, pues no entendían porque no tenían la práctica. Entonces es muy importante practicar. Todo conocimiento procesual debe llevar una práctica y contestar un examen es un conocimiento procesual, porque la práctica te permite alcanzar las partes del proceso, lo dominas y te vas. Esto es como cuando aprendes a manejar un auto. Vas paso a paso y luego ya te lo llevas a la práctica y ya después lo haces de manera natural. Entonces, practicar, practicar, practicar es la clave. Debes de tener una estrategia, porque esa estrategia te va a ayudar a ti a resolver de mejor manera el examen. Hay quienes me dicen, no, pues mi estrategia es que yo a veces pongo 2A y luego pongo una B y luego 3C, porque así más o menos me da. No, pues no. No tiene que ver con eso, tiene que ver con ese análisis y reflexión que tú hagas. Entonces debes de partir de conocer hacia dónde vas, qué es lo que te piden, conócelo, estúdialo y bueno, practícalo. Vamos a tener un reactivo de práctica a partir de una estrategia que te vamos a proponer. No es una estrategia nuestra, es una estrategia que hace muchos años, como en el 2000, pues más o menos como en el 2000, salía la prueba del IDANIS en las escuelas y nos mandaron a todas las escuelas, a todas, eso lo tengo bien comprobadito, unos manuales para la resolución de la técnica a través de la estrategia, pregúntale a la pregunta. Y de pronto decíamos, ¿cómo que pregúntale a la pregunta? Pues sí, tiene una lógica. Pregúntale a la pregunta que quieres que le conteste. Y entonces, esta estrategia nos dice primero, primer paso, ¿qué es lo que te está preguntando? Lee el reactivo e identifica qué es lo que me estás preguntando. Pregunta, ¿qué me preguntas? Y entonces aquí tenemos un reactivo. Victoria vive en un poblado llamado San Martín en el estado de Jalisco. Tiene 10 años, pero dejó la escuela, pues sus padres le pidieron cuidar a sus hermanos menores y quedarse a cargo de la casa mientras ellos salían a trabajar para poder alimentar a toda la familia. Con seguridad, Victoria tendrá menos oportunidades para desarrollarse de manera plena. Pregunta, ¿qué pasaría si Victoria fuera a la escuela? Ya leí el texto y ya leí la pregunta, pero ¿qué es lo que me está preguntando? Me pregunta qué pasaría si Victoria fuera a la escuela, sí, pero ¿qué conlleva esto? ¿Qué conlleva esto? Bueno, ahí está la línea, dejó la escuela, ya estoy analizando, y luego Victoria tendrá menos oportunidades para desarrollarse, ¿sí? Si ella no va a la escuela, va a tener menos oportunidades que los demás, ¿verdad? Y entonces, vamos viendo, identificar esos conceptos claves. Y ahí ya tengo yo unos conceptos claves. Y tengo uno más, la pregunta, ¿qué pasaría si Victoria fuera a la escuela? Pues entonces yo de entrada pienso, le están quitando el derecho a la educación a Victoria. ¿Quién se lo está quitando? Un adulto, sus padres. Sí tendrán muchas situaciones problemáticas, pero le están quitando su derecho. Ya no va, ya no tendrá la oportunidad de desarrollarse. No la tiene ahorita. ¿Qué pasaría si va? Y entonces ya identificamos, me pregunté a la pregunta, ¿qué me preguntas? Identifiqué conceptos claves y ahora, ¿qué tengo que hacer? Analiza los enunciados que te den respuesta a los conceptos claves. Aquí tengo una serie de enunciados A, B, C, D. Los reactivos ya vienen con 3 opciones. Los que vamos a ejercitar más adelante son 3 opciones de respuesta. Dice A, adquiriría conocimientos y habilidades exclusivas para la labor del hogar. Si Victoria fuera a la escuela, ¿adquiriría habilidades exclusivas para la labor del hogar? Si Victoria fuera a la escuela, ¿estaría atendiendo el criterio de excelencia educativa? Si Victoria fuera a la escuela, ¿estaría ejerciendo su derecho pleno de acceder a la educación? Si Victoria fuera a la escuela, ¿estaría contraviniendo su deber familiar de brindar apoyo por su género?
Y entonces nosotros me dice, elimina los enunciados que no den respuesta a los conceptos claves. Yo tengo que ver entonces de estos enunciados, ¿cuál? Pues yo considero que no. Por ejemplo, de manera inmediata digo, adquiriría conocimientos y habilidades exclusivas para la labor del hogar. Digo, no, pues esa no, de entrada no, ya la eliminé. ¿Cuál más podría eliminar? ¿Estaría contraviniendo su deber familiar de brindar apoyo por su género? No, pues tampoco, ya la eliminé, nada que ver con los conocimientos que yo tengo que me mandate el artículo 3 constitucional. Entonces me quedan dos posibles respuestas, la B y la C. ¿Estaría atendiendo el criterio de excelencia educativa si ella va? ¿O estaría ejerciendo su pleno derecho pleno de acceder a la educación? Pareciera que las dos fueran correctas, pero ¿cuál más se acerca al contexto que me está marcando el reactivo? Y entonces me dice la estrategia, en el punto número 4, toma una decisión segura. Y aquí les decimos, cuando ustedes revisen, hagan su estrategia, analicen y digan, esta es la respuesta correcta, váyanse con esa respuesta. Vayan poniendo a ver qué respuestas tienen ahí, cuál será la respuesta correcta de este reactivo para poder tener nosotros el ejercicio. Me están señalando que el inciso C. A ver, vamos viendo cuál es la respuesta correcta. Efectivamente, el inciso C, la respuesta correcta. Entonces, esa es la estrategia, maestros. Hay que primero analizar la pregunta, eliminar los enunciados que no perdón, preguntarme, ¿qué me estás preguntando? Y después identifico los conceptos claves y después elimino los enunciados que no me den respuesta, tomo una decisión y vámonos con la que sigue, ¿va? Entonces, ahora sí, ya la estrategia la tienen, vayan llevándola en práctica. Aquí está el primer reactivo que vamos a revisar el día de hoy. En una reunión de Consejo Técnico Escolar, una educadora menciona que desde la reforma constitucional de 2019, su nivel educativo se volvió obligatorio. ¿A qué nivel se refiere? Y a ver, ahí nos habla una educadora, podría decir también un maestro de primaria, un maestro de secundaria, tal y tal, pero habla de una educadora. Entonces, ¿a qué nivel se refiere? A, preescolar, B, inicial, C, superior. ¿Cuál es lo importante de este? Dice, la reforma constitucional de 2019. ¿Qué me dice la reforma constitucional de 2019? Su nivel educativo se volvió obligatorio. ¿Cuál nivel educativo se volvió obligatorio en 2019? Eso es lo importante de este reactivo. Nos vamos a ir, la educadora menciona y va a decir, ya sé cuál es la respuesta, pero la clave no es esa. La clave es, desde la reforma constitucional de 2019, su nivel educativo se volvió obligatorio. ¿Qué nivel educativo de estos que están aquí? Preescolar, inicial o superior se volvió obligatorio. ¿Tienen posibles respuestas? Me dicen que se inclinan al B. A ver, vamos viendo la respuesta correcta. Efectivamente es la B, porque preescolar, acuérdense, desde ya más atrás, era un nivel obligatorio. 2006, si no me recuerdo, preescolar, primaria, secundaria, ya eran obligatorio, pero inicial, se da la obligatoriedad de 2019 de inicial a superior. ¿Sí? Siguiente reactivo. No se vayan con las fintas. Durante una jornada de formación docente, se revisan los principios que deben guiar la práctica educativa en las escuelas públicas. Ahí está el texto pretexto. Durante una jornada de formación docente, se revisan los principios que deben guiar la práctica educativa en las escuelas públicas. La pregunta, ¿cuál de los siguientes conjuntos de principios corresponden a lo establecido en el artículo 3, reformado en 2019? A, técnica bilingüe y digital. B, universal, gratuita, laica, democrática, equitativa y de excelencia. O C, religiosa, opcional y evaluativa. Y entonces, ¿cuáles son los conceptos claves? Se revisaron los principios que debe guiar la práctica educativa de la escuela pública. Entonces, la palabra clave son los principios. ¿Cuál de los siguientes conjuntos de principios corresponde al del reformado del 2019? Les dije cuáles eran los antes del 2019, cuáles son los después de 2019 que incrementaron en mucho. Se inclina hacia la respuesta, el inciso B. Vamos viendo cuál es. Muy bien, ya.
van inclinándose hacia las respuestas correctas. Siguiente. Una docente promueve en su aula la inclusión y el respeto entre estudiantes, recordando que la dignidad humana es un eje del trabajo educativo. ¿Qué valor clave reforzado por la reforma de 2019 está promoviendo? Otra vez, ¿cuáles son las palabras claves? Una docente promueve en su aula la inclusión y el respeto entre estudiantes, recordando que la dignidad humana es un eje de trabajo educativo. ¿Qué valor clave reforzado por la reforma de 2019 está promoviendo? A, el respeto irrestricto a la dignidad humana. B, la obediencia a normas sociales. C, el esfuerzo individual como única medida de valor. Y entonces, ¿cuáles son las palabras claves? La inclusión y el respeto, pero recordando que está trabajando el eje en la dignidad humana. Entonces, ¿qué valor clave? ¿Cuál es el valor clave? Se inclinan hacia la A. La respuesta correcta es, efectivamente, la... De pronto muchos luego, no, es que aquí dice la dignidad humana y también acá, a lo mejor es una trampa. No, por eso la decisión que tomen esa. No digan, hay trampa. No, no hay trampas. Las trampas nos las ponemos nosotros solos. Siguiente reactivo. En la planeación de clases, un colectivo docente acuerda incorporar actividades que desarrollen habilidades de análisis, resolución de conflicto y trabajo colaborativo. Ojo, aquí dice, en la planeación de clases no me dice preescolar, primaria, ni secundaria, no me dice nada más en la planeación de clases. Estamos hablando de todas, todos planeamos. En la planeación de clases, un colectivo docente acuerda incorporar actividades que desarrollen habilidades de análisis, resolución de conflictos y trabajo colaborativo. La pregunta es, ¿qué enfoque están aplicando conforme a la reforma de 2019 del artículo 3º constitucional? A, formación empresarial. B, pensamiento crítico, inclusión y cultura de la paz. C, aplicación de contenidos técnicos. Y entonces, ¿cuáles son las palabras claves en este reactivo? Cuando en las clases, bueno, pues buscan el desarrollo de habilidades, resolución de conflictos, trabajo colaborativo. ¿Qué es eso? ¿Qué implica? Habilidades de análisis, resolución de conflictos, trabajo colaborativo. ¿Hacia dónde me lleva? Y miren, estos reactivos están marcando mucho la reforma del 2019. De manera natural, los reactivos que ustedes van a contestar no van a decir 2019, pero ustedes tienen que saber que es de la reforma de 2019, porque es la que estamos implementando. Y entonces sus respuestas me dicen se inclinan al inciso B. Y la respuesta correcta, efectivamente, es el inciso B. Oigan, ya llevan 4 de 4. Muy bien. Siguiente reactivo. En una plática con madres y padres de familia, el director de una escuela menciona que el personal docente es pieza clave en la transformación educativa. Otra vez, no me están marcando qué nivel educativo, pero todos tenemos esta situación, ¿sí o no? La pregunta es, ¿cómo reconoce la reforma de 2019 a las y los docentes? Y entonces yo tengo que recordar, a ver cómo me están tratando, cómo lo estoy viviendo, qué dice el artículo 3º de la Ley General. A, como agentes fundamentales del proceso educativo. B, como técnicos encargados de ejecutar programas. C, como supervisores del comportamiento estudiantil. Y aquí, bueno, ya les dije, todo lo que leemos y todo lo que revisamos tiene que estar con este enfoque. Y si ustedes leen a conciencia las presentaciones de los consejos técnicos escolares, ahí tienen la respuesta a esto, porque no nos llaman directamente como maestros. Antes ponían maestra y maestro, docentes de estas escuelas. Ahora, ¿cómo nos nombran en los consejos técnicos? En la presentación de las guías de estudio que nos envían de la Secretaría de Educación Pública. Y pues lo acabamos de revisar. ¿Cómo nos visualizan? Se inclinan al inciso A. Vamos viendo la respuesta correcta. Efectivamente, nos marcan como agentes fundamentales del proceso educativo. Entonces nos ponen en los consejos técnicos agente de transformación. Maestras y maestros, agentes de... Muy bien. Siguiente reactivo.
Durante una reunión del Consejo Técnico Escolar, el director recuerda que el sistema educativo nacional debe garantizar ciertos principios. ¿Cuál de los siguientes refleja el objetivo central que establece la Ley General de Educación de 2019? ¿Qué me están preguntando? De un Consejo Técnico Escolar, el sistema educativo nacional. ¿Garantizar qué? Garantizar los principios. A, fomentar únicamente competencias laborales. B, garantizar una educación inclusiva, equitativa, intercultural e integral. Y C, aumentar la cobertura en el nivel superior. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que acordar en ese Consejo Técnico Escolar? El director junto con los compañeros. ¿Qué nos establece como objetivo central esa ley? Ya se le está acabando a Saúl, que me está presentando ahí las opciones de respuesta al marcador, pero me dice que se están inclinando hacia al inciso B. Y entonces la respuesta correcta es el inciso B. Hay que garantizar una educación inclusiva, equitativa, intercultural e integral. Muy bien, llevan 6 de 6. Vamos bien. 7. En el aula, una maestra explica que todos los estudiantes tienen derecho a aprender, sin importar su contexto. Según la Ley General de Educación de 2019, ¿cómo se reconoce a niñas, niños y adolescentes? Entonces, ¿quién está al centro? Acuérdense, ¿qué me está preguntando? Todos los estudiantes tienen derecho a aprender, si es cierto, lo revisamos en la ley, sin importar su contexto también. Y entonces, a partir de esta premisa, la ley general, ¿cómo reconoce a las niñas, niños y adolescentes? A, como asistentes del sistema educativo. B, como sujetos de derecho al aprendizaje. C, como observadores del proceso educativo. Y entonces, ahí están en cada reactivo los conceptos claves que nos mandata el artículo 3º constitucional. Y bueno, se están inclinando sus respuestas hacia el inciso B. Vamos viendo la respuesta correcta. Efectivamente es la respuesta B. Acuérdense, sujetos de derecho. Todos los derechos los tienen ellos. Siguiente reactivo. Un docente organiza actividades en lengua indígena y promueve el respeto por otras culturas en su grupo. Ese es el texto pretexto. La pregunta, ¿qué principio de la Ley General de Educación está aplicando? Y entonces seguimos con los principios. Lo básico son los principios, los fines, los criterios de la educación. Y nos dice A, estándares curriculares universales. B, interculturalidad. C, evaluación uniforme. Y entonces, cuando un docente organiza actividades en lengua indígena y promueve el respeto por las otras culturas en su grupo, ¿qué es lo que está trabajando según el principio de la Ley General de Educación? Y bueno, pues nos están especificando que va hacia el inciso B en su mayoría. Y vamos viendo, efectivamente, llevan 8 de 8, qué bárbaros, vamos muy bien. Así los quiero ver en el examen, así seguros como van. Siguiente reactivo, este reactivo es un poquito más caro porque tiene más texto, y entonces entre más texto tiene, pues más tiempo nos tardamos, pero no se preocupen, tienen el tiempo suficiente para contestar los reactivos. La directora de una escuela pública en una comunidad indígena decide prohibir que los estudiantes hablen su lengua materna durante el horario escolar, argumentando que eso dificulta el aprendizaje del español y el progreso académico. Varios docentes y padres de familia manifiestan su desacuerdo, pues consideran que esta medida afecta la identidad cultural de los alumnos. Ese es el texto que debemos de conocer del contexto de la realidad. La pregunta, desde los principios filosóficos de la educación establecidos en la Ley General de Educación, ¿cuál sería la postura adecuada ante esta situación? A, apoyar la decisión de la directora para priorizar el uso del español como lengua oficial. B, promover el uso exclusivo del español en clase, pero permitir la lengua indígena en los recreos. C, rechazar la prohibición, ya que contradice el principio de equidad, inclusión y respeto a la diversidad cultural. Acuérdense que no nos mandamos solos. Tenemos que atender lo que mandate el artículo 3º constitucional, la ley general,
de pronto como supervisores, directores, de, yo aquí mando, sí, muy bien, pero tienes que apegarte a lo que está establecido en la normatividad y entonces pues todos podemos participar para ello. Me dicen que su respuesta se inclina hacia el inciso C y la respuesta correcta efectivamente es el inciso C. Hay que rechazar esa prohibición, aunque sea la directora. Oye, maestra, aunque sea la directora, sí, también nos equivocamos los directores y los supervisores también. Y si nosotros tenemos esa oportunidad de, ¿sabe qué? Así no va. Hay que explicarlo y hay que darlo a conocer. Siguiente reactivo. En una primaria, el director decide cambiar el reglamento escolar sin consultar al consejo escolar, estudiantil ni docentes. Entre los cambios está prohibir el uso del patio durante el recreo. Ante esta medida, varios alumnos protestan y organizan una asamblea para expresar su desacuerdo de manera respetuosa. Pasa, ahí está otra vez el director. Oye, pero yo no soy director y me preguntan, sí, pero tú como maestro colaboras con el director con los maestros, por eso es que este tipo de preguntas, pues por supuesto que tienes que saber cómo contestarlas. Desde los principios filosóficos de la educación, ¿qué aspectos se está vulnerando? ¿Qué aspectos se está vulnerando con la decisión del director? ¿Cuáles son las palabras claves? Está prohibiendo algo. Cambia el reglamento, no consulta y demás. Entonces, está vulnerando algo que A, la búsqueda del mérito académico, B, el principio de democracia y participación en la vida escolar, o C, la evaluación constante del personal docente. ¿Qué está vulnerando este director o esta directora de esa escuela primaria o secundaria o preescolar, el que estás trabajando, educación especial, educación inicial, el supervisor de educación física? ¿Qué está vulnerando cuando hace esta acción de cambiar así de manera repentina el reglamento escolar? Nos dicen que el inciso B, vamos viendo la respuesta, efectivamente está vulnerando el principio de democracia y participación de la vida escolar. Acuérdense que no somos mandamás, colaboramos entre todos. Siguiente reactivo. Una profesora nota que solo asigna tareas complejas a los estudiantes con mejor promedio y deja ejercicios más sencillos para los demás, pensando que no pueden con tanto. Algunos alumnos con menor rendimiento se sienten excluidos y pierden interés en aprender. Ojo, ¿cuáles son las palabras claves aquí? Que se sienten excluidos, considera que no pueden con tanto, hace una diferencia, estos tienen mejor resultado, aprovechamiento, estos menos, pero los alumnos también intervienen. A ver, está muy interesante este caso. La pregunta, ¿qué principio filosófico de la Ley General de Educación está siendo comprometido en esta situación? A, equidad educativa, ya que se limita el derecho de todos a acceder a una educación de calidad. B, gratuidad académica, ya que se favorece a quienes agradecen más. C, autonomía de la maestra por tener libertad de modificar sus estrategias. Y entonces, revisando y haciendo caso a lo que nos dice el artículo 3º constitucional, acuérdense, el alumno al centro, la comunidad al centro, nuestras obligaciones, los derechos, los principios, los fines de la educación, nos están especificando que la respuesta correcta es el inciso A. Vamos viendo, la respuesta correcta efectivamente es el inciso A. Llevan 11 de 11. 12. Según la Ley General de las Niñas, Niños, según la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, el derecho a la participación implica que niñas, niños y adolescentes puedan, la palabra clave, derecho a la participación, A, decidir libremente sobre todas las normas escolares, B, expresar su opinión y que ésta sea tomada en cuenta en asuntos que les afecten, C, votar en elecciones políticas nacionales. ¿A qué refiere ese derecho a la participación? ¿En dónde podrían estar ese ejercicio de participación de los niños? Decidir libremente sobre todas las normas escolares, expresar su opinión y que éstas sean tomadas en cuenta en los asuntos que les afectan, o votar en elección política nacional. Tus respuestas creo que están variadas, estoy viendo ahí como que variadito, pero se inclinan hacia el inciso B. La respuesta correcta es la B. Vi que muchos pusieron la A. Acuérdense, en el momento que dice decidir libremente sobre todas
todas las normas escolares, no es posible, todas no. La otra, tomados en cuenta en asuntos que les afectan, porque acuérdense que no todas las normas escolares son para ellos. Siguiente, esta también es una cara, está algo extenso el texto. En una escuela primaria, que puede ser secundaria, que puede ser preescolar, que puede ser telesecundaria, una niña de origen indígena es constantemente ignorada por su maestra cuando levanta la mano para participar. Sí pasa. Además, varios compañeros se burlan de su forma de hablar y de su vestimenta. La docente no interviene ni promueve el respeto entre los alumnos. La madre de la niña acude a la escuela a pedir apoyo, pero no recibe respuesta. Casos que pasan. Pregunta. Según la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, ¿cuál es la acción correcta que debe tomar la escuela ante esta situación? A. Hablar con la madre para que se considere cambiar a su hija de escuela. B. Aplicar medidas inmediatas para proteger los derechos de niñas, niños, garantizar un ambiente libre de discriminación y sancionar la omisión de la docente. C. Aconsejar a la niña que trate de adaptarse a la forma de hablar de los demás. Alguien me puede decir, no, pues en la escuela los corremos a todos los que tienen ese problema. Ah, pues bueno, si eso lo hacen, si eso es lo correcto. Bueno, tendrá que estar enmarcado en lo que nos mandate el artículo 3 constitucional. No, nosotros sí le decimos a la niña, ya aguanta, aguanta, no pasa nada. ¿Será eso lo correcto? Me dicen que el inciso B es a donde se están inclinando sus respuestas y la respuesta correcta efectivamente es el inciso B. Por supuesto que no es correcto que nosotros le pidamos a los padres, cámbiela, aquí no encaja, no, pues más bien todos los demás algo tendremos que hacer. Pero esa niña hay que protegerle sus derechos. Siguiente reactivo, es un reactivo de relación. Relaciona cada derecho con la acción que lo garantice en el ámbito escolar. Y entonces, 1, 2, 3 dice derecho a la no discriminación, 2, derecho a la participación, 3, derecho a la educación. Y ese 1, 2, 3 lo tengo que relacionar con ABC, que me describen el derecho. A, integrar al consejo escolar a representantes de niñas, niños y adolescentes, ¿a cuál derecho corresponde? Al 1, 2 o 3. B, garantizar el acceso y permanencia en la escuela sin importar origen étnico, condición económica o discapacidad, ¿a qué derecho corresponde? O C, brindar educación gratuita, inclusiva y de calidad para todos, ¿a qué derecho corresponde? Y entonces ahí están el inciso A, B, C, que me hace una combinación de números con letras para ver si nosotros alcanzamos a identificar el derecho con su concepto. Nos lleva un poquito más de grado de taxonomía porque tenemos que hacer una interrelación. Pero como van agarrando práctica, ahí vamos contestando con mayor seguridad. Está variadito, pero nos dicen que se inclina al inciso A. Y efectivamente la respuesta correcta es el inciso A. Miren, ahí dice, 1, derecho a la no discriminación, y dicen la B, garantizar el acceso y permanencia a las escuelas sin importar el origen étnico, condición económica y discapacidad. Pues ahí está. Todos tenemos derecho y no a discriminación. 3, derecho a la educación, ¿con cuál lo relacionaron? Con el C, brindar educación gratuita, inclusiva y de calidad a todos. Ahí está. Queda claro, ¿verdad? Se explica solo. Y último reactivo de la noche. La maestra Laura nota que sus estudiantes tienen dificultades para trabajar en equipo y desarrollar proyectos colaborativos. Aunque esto no se aborda directamente en los libros de texto, decide inscribirse en un curso sobre aprendizaje cooperativo para enriquecer sus estrategias didácticas. Pregunta: ¿cuál es una responsabilidad clave del docente en su formación continua según el perfil profesional docente? Conceptos claves. Ella decide enriquecer sus estrategias didácticas. ¿Cuál es su responsabilidad de formación? A, esperar a que las autoridades le asignen cursos de actualización.
B, participar activamente en procesos de formación permanente para mejorar su práctica pedagógica. C, limitarse a replicar contenidos previamente establecidos por el plan de estudios. Y entonces, se fijan que con estos reactivos estuvimos abordando la temática del artículo 3º constitucional, la Ley General de Educación, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y todas estas temáticas, bueno, de manera general vienen ahí. Y bueno, a través de textos, pretextos, que nos marcan el contexto de las cosas que suceden en la escuela, no nos están preguntando otra cosa, son cosas que suceden en la escuela. Nuestra capacidad de resolución está en elegir los incisos. Y entonces, en este caso, me dicen que se inclinan a la B, al inciso B, y la respuesta correcta efectivamente es el inciso B. Entonces, nos damos cuenta, pues, que pudimos resolver los reactivos desde el plano, desde el deber ser. Aquí en la sección 16 nos da mucho gusto poderles ayudar. Yo espero que esta información de capacitación les sirva. Vamos a estar la siguiente semana, el próximo miércoles, a la misma hora, de 7 a 9. Pues sí, la información es muy rápida y demás, pero tratamos de darles elementos claves para que ustedes vayan identificando y sobre todo esto, la práctica de los reactivos. Les dejamos aquí mismo en esta página del YouTube, abajo del video, vienen dos archivos, vamos a subir 2 archivos hoy, ¿verdad, Marcos? Uno donde viene una explicación más completa de todas las dimensiones, los textos que hay que leer, los dominios que hay que leer, y otro, un PDF que vienen reactivos. Vienen todos los reactivos, contéstenlos, y si quieren imprimirlo o ahí mismo vayan contestándolos y al final vienen las respuestas, no vean las respuestas antes. Y ya ustedes evalúan y vuélvanlo a repetir y analicen. ¿Por qué contesté esto y no lo otro? Y ustedes van a ir dándose solo la respuesta en el momento que vayan tratando de visualizar el trabajo que realizan en las aulas. Mi nombre es Marta Beatriz Mesa Rojas. Aquí trabajo en la sección 16. Aquí me encuentran en la Secretaría de Finanzas. Aquí en esta misma página pues van a encontrar muchos videos de muchos años si quieren revisarlos para que les pueda servir de estudio. Hay también muchos materiales que pueden ustedes estar utilizando. Tengo otras páginas que se denominan Yo Soy Mesa de Diálogo. Pueden buscarlos, pueden identificarme en Facebook, en Twitter, en el YouTube también, en donde quiera me pueden encontrar. Yo Soy Mesa de Diálogo y ahí está. Con ese código lo pueden ustedes escanear, ya saben, así en su celular y pues les va a dar para que puedan entrar también a estas páginas en Yo Soy Mesa de Diálogo. Y bueno, pues aquí en la sección 16. Me da mucho gusto poderlos atender. Ojalá y les sirva esta información, esta capacitación. Hoy revisamos el dominio número 1 nada más. La siguiente semana vamos a trabajar con el dominio número 2. Traten de visualizarse desde la función que están desarrollando. Docente, ATP, director, subdirector, supervisor. Y bueno, consulten en la página del maestro Leonel de Jesús Mayor Ganaya, también ahí me pueden encontrar, o en mi página me la presenta Saúl para poderles decir porque no me la sé. martamesa.com, ahí me van a encontrar también, entonces para que lo revisen. Marta Mesa y ahí me van a encontrar, va a haber mucha información que les puede ser de utilidad y pues aquí estamos. Gracias a Marcos, gracias a Saúl, gracias a las asesoras que están aquí también presentes y otras que están allá a distancia. No estoy sola, aquí en la sección 16, bueno, me toca encabezar y apoyarme con un grupo de asesores, maestros como nosotros, directores, ATPs, que en conjunto, bueno, pues hacemos un bonito trabajo y que nos gusta mucho servir para ustedes. Ya estaremos dándoles información de algunos cursos que vamos a estar trabajando, pero por lo pronto, bueno, pues estamos trabajando para la promoción horizontal. Muchas gracias. Siguiente semana, dominio número 2. Aquí nos vemos. Que tengan bonita noche.